Los fanfics, músicas y fondos no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 1. Los deseos. El dios que lo reencarnó no era una IA aleatoria ni una fuerza neutral. Podía ver directamente el alma de Ren, los años de anhelo, potencial desperdiciado y deseo silencioso. Por eso le dio a Ren justo lo que necesitaba. No solo poder, sino un propósito. Una vida que valiera la pena vivir. Así que sí, quizá para alguien ajeno a la situación parecía una simple lista de verificación. Pero para Ren, cada opción parecía un sueño hecho realidad. Y cuando no has tenido nada, incluso la oportunidad de elegir tu futuro se siente como un milagro. Esta es su historia. Y empieza con sus 5 deseos. Punto de vista en primera persona. Ren se suponía que sería simplemente otro día normal en mi aburrida vida, pero el destino claramente tenía otros planes. Iba caminando a casa, sin hacer nada, cuando vi a un niño pequeño a punto de ser atropellado por un camión. No pensé. Simplemente corrí. Lo siguiente que supe fue que Trucum se había estrellado contra mí. Sí, ese Trucum. Clásico. Y así fue como morí. Cuando abrí los ojos, no estaba en un hospital. Ni siquiera estaba en la tierra. En cambio, me encontré de pie en un vasto vacío negro como la boca del lobo. Lo único a la vista era una figura divina rodeada de una luz cegadora que me impedía ver sus rasgos. Estaba allí de pie, irradiando presencia, observándome. Y entonces, sonrió con suficiencia. Como si estuviera disfrutando esto. Parpadeé confundida, mi mente luchaba por seguir el ritmo. No tenía ni idea de dónde estaba ni qué hacer. Entonces era lo. Jajaja, ustedes los humanos son realmente entretenidos. En cuanto dijo eso, apareció una pantalla brillante frente a mí. Decía, sistema de deseos activado. Él se rió entre dientes y dijo, mira, te daré una oportunidad. Úsala sabiamente. Mis ojos recorrieron la pantalla mientras un nuevo texto apareció ante mis ojos. Expresa tus 5 deseos. Primer deseo. El mundo y el tiempo en el que reencarnaremos. Me impactó de golpe. Me estaban dando el clásico tratamiento y se cae. Había muerto salvando a alguien y ahora me ofrecían una segunda vida. Pensé mucho. Solo había un mundo que realmente amaba con todo mi corazón. El Narutoverso. En cuanto a la cronología, elegí el final de la Segunda Gran Guerra Ninja. ¿Por qué? Porque era cuando tenía más conocimiento. Y lo más importante, me daría casi 10 años para prepararme antes de que estallara la Tercera Gran Guerra Ninja. Perfecto. La pantalla parpadeó nuevamente, reconociendo mi elección. Segundo deseo. El pueblo y el clan en el que nacerá. Esta me llevó un tiempo. Repasé las posibilidades en mi cabeza. Había un clan que siempre había admirado, pero que sentía que estaba criminalmente infrautilizado. El clan Senju. Alguna vez fueron legendarios, pero para cuando comenzó la historia de Naruto, solo quedaba Tsunade. Incluso Nawaki había muerto durante la guerra. Aún así, esta era mi historia ahora. El fanficción es lo máximo. Podría cambiar un poco el canon. Así que elegí. Konohagakure Clan Senju. Nota del autor. Sí, sé que Tsunade y Nawaki fueron los últimos Senju. Pero bueno, es un fanficción. Encontraré la manera. El dios sonrió cuando escribí mi elección, claramente disfrutando del proceso. No lo cuestioné. Estaba demasiado absorto en el momento. La pantalla se iluminó de nuevo con mi tercer y cuarto deseo. Tercer y cuarto deseos. Seleccione los talentos de la lista a continuación. A. Liberación de madera Keto y Genkai. B. Control perfecto de los chakras. C. Maestría en Fuinjutsu. D. Todas las afinidades de los chakras elementales. E. Sincronización perfecta con la naturaleza. 2 deseos. No me lo esperaba, pero no me dejaba. Leí las opciones y sonreí con suficiencia. Esto iba a ser divertido. Después de pensarlo detenidamente, seleccioné los 2 que sabía que me darían la mayor ventaja y serían los más agradables de usar. Con esto, el tercer y cuarto deseo quedaron fijados. Quinto deseo. Selecciona a tu alma gemela. Este y me tomó completamente por sorpresa. ¿En serio? Revisé todos los personajes femeninos que me gustaban de Naruto. Había muchísimos, la verdad. Pero al final me decidí por el que más me gustaba. El que siempre me llamó la atención. Hice clic en confirmar. Y así, los 5 deseos se cumplieron. Si alguien me hubiera visto en ese momento, probablemente pensaría que me había vuelto loco. Sonreía como un idiota. Pero cómo no hacerlo, este era el sueño de todo fan del anime hecho realidad. En mi vida pasada, todo lo que hice fue comer, dormir, ver anime y repetir. Ahora, tuve una segunda oportunidad. En el mundo que adoraba. El dios finalmente volvió a hablar después de un largo silencio. Me interesan mucho tus deseos, muchacho. Veamos qué cambios traes. Él agitó su mano. En un instante, todo volvió a oscurecerse. Pero esta vez, pude sentirlo. Mi alma estaba siendo atraída, viajando a través del espacio y el tiempo. Me esperaba un mundo dolorido. Un mundo lleno de shinobi, chakra y guerra. No pude esperar. Jajajaja. Pensamientos de los creadores. Mi primera novela, así que si hay algún error o sugerencia, coméntenlo. Si quieres que se agregue algo especial dentro del fanfic como jutsus, waifus, personajes, coméntalos. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Gracias, comentario. 26 comentarios. Votar. Capítulo 2. El último Senju, editado. El mundo estaba oscuro. Los únicos sonidos que podía oír eran los truenos y la lluvia torrencial que golpeaba la tierra. Entonces se oyó una voz. Señora Tsunade. Señora Tsunade. La señora ha dado a luz a un niño. Abrí los ojos y vi a un ninja médico frenético gritando mientras yo comenzaba a llorar. Las puertas se abrieron de golpe y Tsunade, que parecía tener 20 y pocos años, entró corriendo en la habitación. Me levantó en brazos y me abrazó. El médico añadió entonces sombríamente. Pero hoy perdimos a la dama. El rostro de Tsunade se ensombreció. La tristeza le nubló la mirada. Era evidente. La última mujer del clan Senju, aparte de la propia Tsunade, había fallecido. Ahora solo quedábamos 2. Yo, una recién nacida, y Tsunade. Su hermano menor, Nawaki, había muerto en la guerra por la explosión de una etiqueta de papel. Esa tragedia ya la había destrozado. Ahora me abrazaba a mí, el último hombre Senju, y quizás su última esperanza. Tsunade me miró, sonriendo a pesar de la tristeza. Luego, suavemente, me nombró Ren Senju. Un nombre que simbolizaba el amor y el loto. Salto temporal. 2 meses después. Habían pasado 2 meses. Mi vida hasta entonces consistía en dormir, comer y planificar el futuro en silencio. Varias Kunoichi ninjas médicos me cuidaron, ya que Tsunade estaba ausente, luchando en la Segunda Gran Guerra Ninja. Según mi recuerdo de la cronología, la guerra estaba llegando a su fin. Salto temporal. 4 meses después. Ya tenía 6 meses. Podía gatear e incluso decir algunas palabras, aunque la mayoría eran galimatías de bebé. Tsunade me visitó una vez cuando tenía unos 4 meses. Me levantó, me abrazó y jugó conmigo un rato. Estaba genuinamente feliz. Ese breve momento de cariño lo fue todo. Antes de irse, les dijo a los demás que me cuidaran bien y luego desapareció de nuevo en la guerra. Salto temporal. 6 meses después. Ahora tenía un año. Podía caminar y había empezado a dar pequeños cambios en mi cuerpo. Como Senju, mi vitalidad era extraordinaria. Una vez, me caí jugando y me raspé la rodilla, pero la herida sana en minutos. Aún no había despertado mi chakra. Eso fue algo que hice bajo la supervisión de un shinobi entrenado para garantizar mi seguridad. Aunque reencarné, no podía actuar de forma tan diferente a un niño normal. Ser el último Senju masculino significaba que muchos ojos me observaban. Si no fuera por Tsunade, que actuaba como un muro a mi alrededor, ya habría caído víctima de las intrigas de gente como Danzum u Orochimaru. Tsunade volvió a visitarme brevemente. Por eso, supuse que venía una vez cada 4 meses, un solo día libre de la guerra, solo para verme. Habló de sus compañeros y de cómo empataron contra Anzoa Salamandra, ganándose el título del San legendario. Aunque no entendí casi nada de lo que dijo, la escuché. Por su tono y palabras, supe que la guerra estaba llegando a su fase final. Según lo que recordaba del canon, Konoha pronto ganaría y la guerra terminaría en un año. Salto temporal. Un año después, ya tenía 2 años. Y hoy la guerra por fin había terminado. Tsunade regresó a casa y lo primero que hizo fue entrar corriendo y gritar: Ren, te traje un regalo por tu cumpleaños. Ella sonrió con orgullo.
Ese don es el despertar del chakra. Vamos, hoy te ayudaré a despertar tu chakra. Necesitas fortalecerte lo suficiente para protegerte. Eres la esperanza de nuestro clan. Normalmente, los niños del universo Naruto despiertan su chakra alrededor de los 6 años, justo antes de ingresar a la academia. Pero yo era diferente. Yo era un Senju y ya tenía un cuerpo mucho más fuerte que el promedio. Además, Tsunade claramente quería que me hiciera más fuerte cuanto antes, probablemente para no perderme como perdió a todos los demás. Ella nunca lo dijo en voz alta, pero yo lo sabía. A sus ojos, yo me había convertido en su máxima prioridad. Quizás incluso más que el propio pueblo. Y honestamente, no podía culparla. El tercer Hokage, su maestro, había dejado morir a Waki. El linaje Senju había sido misteriosamente borrado de la estructura de Konoha con el tiempo. Había demasiados secretos, demasiadas preguntas sin respuesta. Y ahora solo quedamos nosotros. Tsunade me llamó y me pidió que me sentara en postura meditativa. Obedecí, intentando calmar mi joven mente. Ella se arrodilló detrás de mí y colocó suavemente ambas manos sobre mi espalda. Sentí una oleada, su chakra fluyendo hacia mi cuerpo, circulando por mis venas de chakra como una corriente cálida. Y luego, y pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Incluso si es necesario hacer algún cambio, comenta y decídmelo. Si tienes alguna preocupación sobre la interacción, no te preocupes. Los siguientes 2 capítulos tratan sobre Ren interactuando con Tsunade y pasando algún tiempo con ella con un acto de entrenamiento. También comenzaré a revelar sus talentos. Es una historia basada en el trabajo duro, por lo que el protagonista no será desde el principio. Comentario. 13 comentarios. Hola, capítulo 3. El primer paso, talentos, editado. Tan pronto como Tsunade comenzó a empujar suavemente el chakra hacia mí, habló en voz baja. Ren, ¿puedes sentir el chakra? Sí, asentí. Puedo sentirlo. Bien. Ahora intenta moverlo como yo lo hago, a través de tu cuerpo. Déjalo fluir. Cerré los ojos y me concentré. Poco a poco comencé a sentir el chakra en mi interior. Era cálido, casi vivo. Seguí las instrucciones de Tsunade y lo distribuí por todo mi cuerpo. Tras un ciclo completo, logré liberarlo a través de mi mano como una leve ráfaga de aire. Una pequeña ráfaga, pero suficiente. Tsunade retiró las manos. E inmediatamente me abrazó con fuerza. Me giré y sonreí. Gracias, Tsuna. Así la llamaba desde que tenía 6 meses. Le gustaba tanto que nunca dejé de llamarla. Simplemente me llamaba Ren. Tsunade me devolvió el cabello y me recordó, sigue practicando. Deja que tu chakra fluya naturalmente. Cuantos más ciclos hagas, más fácil te resultará. Después de eso, salió de la habitación para darme espacio para concentrarme en el entrenamiento. Pero había una cosa que no le había dicho. En el momento en que desperté mi chakra y también comencé a sentir algo más. Una energía no chakra, sino algo más vasto, más natural. Estaba en todas partes. A mi alrededor, en la tierra, en el aire. Energía de la naturaleza. Gracias al talento que había elegido sintonización perfecta con la naturaleza, ahora podía sentirlo instintivamente. Además, también podía sentir el chakra de los demás. Por ejemplo, podía sentir la presencia de una Kunoichi dentro del complejo Senju. Su chakra era fácilmente 5 veces mayor que el mío y, a juzgar por su chaleco antibalas, probablemente era Machimin. Aunque tenía una gran reserva de chakra para mi edad, algo normal en un Senju, no supe qué tan fuerte era hasta que conocí a otros chicos de mi edad en la academia. Después de todo, despertar chakra a los 2 años no era precisamente normal. Sin embargo, había una fuente de chakra que aún no podía percibir, la de Tsunade. Su fuerza aún superaba con creces mi percepción. Aún así, estaba emocionado. No solo por el chakra, sino por el potencial. Mi chakra era denso, fuerte y vibrante. Y esta extraña energía de la naturaleza podría algún día convertirse en un arma importante en mi arsenal. Sin embargo, por ahora, me lo guardé para mí. Tsunade regresó unos minutos después y me vio sentada con las piernas cruzadas, canalizando chakra de nuevo por mi cuerpo. Sonrió. Después de completar otro ciclo completo, me dirigí a ella. Tsuna, creo que ya lo he pillado. Mi chakra se mueve libremente ahora. Ella parpadeó, un poco sorprendida. Ah, sí. Ya. Sí. Sonreí. ¿Quieres que te lo muestre? Adelante. Ella se cruzó de brazos. Volví a sentarme y le hice una demostración. Con respiración controlada, circulé suavemente el chakra por toda mi red. Tsunade entrecerró los ojos ligeramente mientras observaba. Su control del chakra es realmente bueno para un principiante, pensó. Terminé y lancé con una sonrisa satisfecha. Tsunade levantó una ceja. ¿Ya te sientes orgulloso de algo tan pequeño? A tu edad, ni siquiera me molestaba en controlar el chakra. Me lancé directamente al ninjutsu. Sonreí con suficiencia. Entonces enséñame ninjutsu también. Ella estalló en risas. Todavía no. Yo era diferente. Primero necesitas trabajar en lo básico. Luego añadió más seriamente. Mañana te enseñaré los fundamentos del control del chakra. Por ahora, vamos a comer. La cena ya está preparada. Antes de que pudiera responder, me levantó y me llevó al comedor. Cenamos tranquilamente antes de irnos a dormir. Ella durmió en una habitación aparte y yo volví a mi cama, a la que me había acostumbrado durante el último año. Siempre había dormido solo y esta noche no era la excepción. Mientras yacía allí, mirando al techo, mi mente comenzó a divagar. Pensé en el futuro. Los innumerables acontecimientos que ocurrirían en este mundo, las decisiones que tendría que tomar, la gente que conocería y los enemigos contra los que tendría que luchar. No sabía cómo se desarrollaría todo, pero estaba decidido a estar preparado. Con ese pensamiento me quedé dormido lentamente. Mañana iba a ser difícil, porque ahora que tenía chakra, el entrenamiento realmente había comenzado. Pensamientos de los creadores. El arco de entrenamiento continuará y comenzará a partir del próximo capítulo. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 15 comentarios. Otar, capítulo 4. Senjutsu. Editado. A la mañana siguiente, me desperté, me refresqué y me dirigí al comedor a desayunar. Pero Tsunade no estaba por ningún lado. Tal vez salió temprano. Después de una comida rápida, me dirigí al campo de entrenamiento dentro del complejo Senju. Ahora, para quienes se preguntan sobre la residencia del clan Senju, es enorme. El complejo alberga varias habitaciones selladas, la mayoría de las cuales solo Tsunade puede acceder. Ni siquiera el Hokage puede entrar sin permiso previo o sin la presencia de Tsunade. Siendo honestos, el complejo Senju podría ser uno de los lugares más seguros y avanzados de todo Konoha. Está equipado con un arsenal de sellos defensivos, sellos de ruido, sellos de explosión y muchos más, algunos de los cuales podrían matar a un escuadrón de Jonin descuidados si intentaran invadirlo sin conocimiento. Aquí se guardan incluso más pergaminos de jutsu y técnicas de sellado que en la propia oficina del Hokage. Todo esto, gracias a un hombre, Toriyama Senju, el segundo Hokage. Es mi tío abuelo, Hashirama es mi abuelo y Tsunade mi tía. El árbol genealógico es un poco complejo y, sinceramente, nunca me molesté en preguntarle a Tsunade sobre mis padres. No es que no me importe. Simplemente no le veo sentido a saber de ellos. Se han ido y lo he aceptado. Tsunade solo me habló del legado del clan Senju y de nuestros antepasados, los fundadores de Konoha. Eso fue suficiente por ahora. El complejo de Senju es un lugar hermoso. Cuenta con un lago cristalino, tramos de terreno abierto, una densa arboleda y varios campos de entrenamiento especializados para diferentes tipos de práctica. Al llegar a un terreno abierto, esperaba que Tsunade estuviera ahí para entrenarme. Pero como seguía ausente, comencé el entrenamiento físico en solitario. Empecé con 10 minutos de estiramiento, seguidos de correr hasta quedarme sin aliento. Luego hice lo básico, flexiones, dominadas, sentadillas y un entrenamiento completo de core. En este mundo, cada gran clan tiene su especialidad. Los Uchiha tienen el Sharingan. Los Inosuke son conocidos por sus sentidos animales. Los Nara son genios tácticos. Los Ikki tienen el Byakugan. Los Yamanaka controlan las mentes. Los Uzumaki cuentan con enormes reservas de chakra. Y el Senju, somos conocidos por nuestra vitalidad y fuerza física inigualables. Ahora, con mi talento sintonización perfecta con la naturaleza, puedo absorber pequeñas cantidades de energía natural a diario. Eso por sí solo aumenta mi vitalidad y mi físico más allá de los límites naturales incluso de la mayoría de los Senju. Esta es
esta es mi carta de triunfo en este mundo. Jajaja, me reí entre dientes mientras me ponía en cuclillas. ¿Por qué solo una pequeña cantidad? Bueno, absorber demasiada energía natural sin control es mortal. Ya lo hemos visto antes. Naruto transformándose en sapo durante el entrenamiento de Sabio, Jiraiya adquiriendo rasgos de sapo y muchos otros que fallaron por completo en el proceso y murieron. Pero yo, soy diferente. Empiezo pronto, absorbiéndolo poco a poco. Si sigo así a diario, con el tiempo dominaré el Senjutsu, modo sabio, y quizás, a diferencia de Naruto o Jiraiya, no necesite ayuda externa. Impulsado por ese objetivo, me esforcé aún más. Después del entrenamiento, volví a casa, almorcé, descansé un rato y por la noche volví al campo de entrenamiento. Fue entonces cuando Tsunade finalmente regresó. Ella entró, me vio entrenando y sonrió suavemente. Ren, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Me volví hacia ella orgulloso y saqué pecho. Todo el día. Sonreí. Esperaba que pudiéramos entrenar juntos, Asuna. Ella se rió entre dientes. Estuve ocupado con el ocaje. Luego, sin esperar respuesta, me arrastró suavemente hacia adentro. Vamos. Ve a bañarte primero. Mientras me bañaba, la mente de Tsunade regresó a la reunión que había tenido antes. Había sido una sesión tensa entre los shinobi de rango S, los ancianos de la aldea y el ocaje. El tema, los resultados de la guerra. Aunque la narrativa pública afirmaba que Konoha había ganado, la verdad era más compleja. Konoha había sido atacada desde múltiples frentes, sufriendo los mayores daños. El precio de la victoria fue alto, demasiado alto. Dejando escapar un suspiro silencioso, Tsunade se dirigió a su propio baño. Más tarde esa noche, cenamos juntos en la mesa grande, comida preparada por el personal de la casa. La casa Senju contaba con algunos civiles leales para limpiar y cocinar. También teníamos una rotación de shinobi que hacían de guardias, aunque sospechaba firmemente que algunos eran espías de la raíz infiltrados por Danzo. No tenía pruebas, pero sabía demasiado sobre ese hombre como para confiar ciegamente en nada de lo que me rodeaba. Después de cenar, Tsunade se retiró a su habitación y yo fui a la mía, mi cama familiar, donde había estado durmiendo sola durante el último año. Acostado, miré fijamente al techo, con mi mente llena de pensamientos. Sobre el futuro, sobre lo que venía. Tenía un largo camino por recorrer y esto era solo el comienzo. Mañana sería brutal. Ahora que tenía chakra, el entrenamiento pasaría a una marcha superior. Pero eso era exactamente lo que quería. Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 16 comentarios. Otar, capítulo 5. Segundo talento. Editado. Esta mañana me sentí diferente. Después de levantarme, refrescarme y desayunar, encontré a Tsunade ya esperándome en el campo de entrenamiento. Tan pronto como llegué, ella dijo, primero calienta. Empezaremos después. Asentí y comencé mis estiramientos habituales, luego me sumergí en flexiones, sentadillas y carreras alrededor del complejo. Después de la rutina física, hice una pausa para hacer algo que ella no podía ver, absorbí un pequeño rastro de energía natural en mi cuerpo. Solo lo suficiente para nutrir mis músculos, refrescar mi cuerpo y agudizar mis sentidos. Tsunade, por supuesto, no tenía idea. Después de terminar, empezó a enseñarme los fundamentos del control de los chakras, empezando con el clásico ejercicio de concentración con hojas. El objetivo era simple, mantener una hoja pegada a mi frente canalizando un flujo constante de chakra. Para su sorpresa, logré hacerlo después de solo unos pocos intentos. Sus ojos se abrieron un poco. Me puso a prueba de nuevo. Aún así, no logré ese esfuerzo. Eres realmente algo único, Ren. Sin perder tiempo, pasó al segundo ejercicio. Caminar sobre un árbol donde tenía que subir corriendo a un árbol controlando el chakra de las plantas de los pies. Al principio, trastabillé tras unos pasos, pero al anochecer, lo conseguí. Tsunade parecía genuinamente asombrada, pero ella también estaba orgullosa. Mientras estaba sentada en silencio observándome entrenar, su expresión se volvió distante. Sabía que estaba recordando la segunda gran guerra ninja y recordando a Dan, el hombre que amó y perdió. Y Nawati, su hermano pequeño, cuyo único sueño era convertirse en Hokage, solo para morir bajo el manto de Orochimaru, atrapado en una emboscada de explosivos de papel. Una vez había considerado abandonar el pueblo para siempre, cortando brazos, desvaneciéndose en la soledad. Pero entonces sí estaba yo. De alguna manera había devuelto la luz a su vida. Y yo lo sabía. Mientras ella estaba sentada allí en silencio, me acerqué y tiré suavemente de su manga. Tsuna, volvamos. Terminamos por hoy, ¿verdad? Ella parpadeó y salió de sus pensamientos y sonrió. Sí, vamos. Te lo has ganado. Después de una ducha rápida y una cena, ambos nos fuimos a nuestras habitaciones. Para entonces, mi cuerpo ya estaba completamente acostumbrado a absorber la energía de la naturaleza en pequeñas cantidades. Así que esta noche, como todas las noches, absorbí un poco de ella, dejándola fluir lentamente a través de mí mientras me dormía. Al día siguiente, Tsunade me enseñó el siguiente nivel de control del chakra, caminar sobre el agua. Después de la explicación, me dejó entrenar solo. No me importó. Esta vez, parecía más cansada de lo habitual. A pesar de su apariencia juvenil, sabía la verdad. Ella tenía más de 50 años. Durante la guerra, había usado crear y repetir una y otra vez para curarse a sí misma y a sus compañeros de equipo, los otros dos Sanin. Esa técnica le costaba fuerza vital cada vez que la usaba. Y aunque parecía estar en su mejor momento, su cuerpo envejecía bajo la superficie. Lo sabía. Podía sentirlo. Ella pensaba que yo era solo un niño, pero yo entendía más de lo que ella se daba cuenta. ¿Y qué tal caminar sobre el agua? Al final del día lo logré. Tuve algunos tropiezos, pero mi progreso fue rápido. Eso fue gracias a uno de los dos talentos que había seleccionado a pedir mis deseos. Sintonización perfecta con la naturaleza, control perfecto de los chakras. Ambos tenían la palabra perfecto y supe desde el momento en que los vi que serían esenciales en mi camino. Nota del autor. No te preocupes, pronto obtendrá la liberación de madera. A partir de ese día, mi rutina fue clara. Despertar, entrenamiento físico, absorber pequeñas cantidades de energía de la naturaleza. Práctica de control de chakras. Duerme con una suave dosis más de energía natural. Salto temporal. 8 meses después, ya tenía 3 años. Mi dominio de los ejercicios de control de chakras era completo. Caminar sobre árboles, caminar sobre el agua, incluso equilibrar el chakra a mitad de movimiento. Lo tenía todo dominado. Tsunade seguía visitándome de vez en cuando para ver cómo iba. Pero algo había cambiado. Lo noté. Estaba más lenta, más distraída. Sus ojos ya no brillaban igual. Y entonces sí lo supe. Ella se sentía débil. No emocionalmente, sino físicamente. Intentó ocultarlo. Pero con mi creciente sensibilidad al chakra y a la energía de la naturaleza, pude sentirlo. Su fuerza vital titilaba solo un poco. Y ya no pude quedarme quieto. Entonces, un día, durante nuestro entrenamiento, cuando ella llegó a observarme como de costumbre, corrí hacia ella con la emoción escrita en todo mi rostro. Quiero decirte algo. ¿Qué pasa? Miré a mi alrededor, fingiendo ser inocente, luego señalé hacia el cielo. Puedo sentir algo a nuestro alrededor. Una especie de energía. Ella frunció el ceño. ¿Energía? ¿Te refieres al chakra? Negué con la cabeza. No es diferente. Es innatural. Como si fuera parte de todo. Ella inclinó la cabeza confundida. Entonces, sin previo aviso, extendí suavemente mi chakra y agregué una pequeña porción de energía de la naturaleza en su cuerpo, guiándola cuidadosamente a través de las venas de su chakra. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Ella se quedó en completo silencio. Durante un minuto entero y ni una palabra. Continuará y pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 18 comentarios. Otar, capítulo 6. Un secreto compartido. Editado. Tsunade se quedó allí en silencio durante un minuto entero. Ella podía sentirlo. El suave hilo de energía que yo había introducido en ella. Fluyó a través de ella como una suave corriente y con cada segundo podía sentir su fuerza vital dañada, siendo restaurada lentamente. Ella no entendió lo que había pasado hasta que se concentró. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Ren, ¿y cómo lo hiciste? Preguntó en voz baja. Parpadeé inocentemente y la miré confundida. No lo sé, Tsuna. Solo siento esta energía a mi alrededor todo el tiempo. Puedo absorber un poco de ella y creo que me hace más fuerte. Me hice el despistado, solo un niño curioso descubriendo algo extraño y nuevo. Necesitaba tiempo para asimilarlo. Tsunade ahora parecía seria. Se agachó frente a mí y empezó a explicarme. Esa energía se llama energía de la naturaleza o chakra natural. Se encuentra en la tierra, el aire, el entorno.
cómo. Al combinarse con tu propio chakra, se convierte en Senjutsu y permite a la persona entrar en el modo sabio. ¿Qué es el modo sabio? Pregunté, fingiendo curiosidad. Es una transformación poderosa. Cuando alguien entra en modo sabio, su fuerza, velocidad y ninjutsu aumentan drásticamente. Pero es extremadamente peligroso usarlo sin control. Absorber demasiada energía natural sin equilibrarla te convertirá en piedra o algo peor. Asentí lentamente, fingiendo confusión. Ella me preguntaba constantemente cómo lo sentía, cuánto podía absorber y si sentía algún efecto secundario. Le di respuestas vagas y cautelosas. Lo suficiente para parecer sincero, pero sin sospechar. Al final, lo dejó ir. Pero lo vi, la conmoción y la esperanza en sus ojos. Se dio cuenta de que podía sentir y absorber la energía de la naturaleza de forma segura. Y no solo eso, cuando lo canalicé hacia ella, sintió que su fuerza vital dañada se refregaba y solo un poco. Si esto continuaba, incluso Tsunade lo sabía. Dentro de 5 años, podría estar completamente recuperada, joven y completa nuevamente. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Tsunade no habló más sobre la energía de la naturaleza, pero sabía que estaba pensando en ello. Ella decidió aumentar mi entrenamiento y ahora comenzó a enseñarme Senju Taijutsu. Fue brutal. El Taijutsu creado para los Senju era flexible pero devastador, pensado para aprovechar nuestra abrumadora vitalidad y fuerza física. Y aunque el cuerpo solo tenía 3 años, me vi obligado a realizar formas, posturas y contraataques complejos. Ella no me lo dijo todavía, pero también planeaba enseñarme el sello de la fuerza de los 100, no el peligroso renacimiento de la creación, sino la versión segura, almacenamiento y amplificación de chakra. Incluso sin mencionarlo directamente, pude verlo en sus ojos. Ella me estaba preparando para el mundo real. El entrenamiento se convirtió en mi vida. ¿Cómo entreno? Absorbo un poco de energía de la naturaleza para mí, luego comparto una pequeña porción con Tsuna cada noche. Un reto secreto y silencioso que la curaba más que cualquier otra cosa. Entonces, un día, Tsunade regresó con 2 invitados inesperados. Una niña de pelo liso y negro, de unos 6 años y junto a ella, caminando como un pato, un cerdito diminuto con una cinta atada a la oreja. Lo supe al instante. Shizune. Y el cerdo, Tonton. Era solo un bebé, pero yo conocía su futuro. Tsunade nos presentó con una sonrisa. Ren, ella es Shizune. Vivirá aquí de ahora en adelante. Y este pequeño es Tonton. Sea amable. Sinceramente, me sentí feliz. Shizune fue la primera persona de mi edad, bueno, un poco mayor con la que pude hablar. Y Tonton, digamos que sabía que era más útil que Tenten en el anime. Shizune empezaría mañana en la academia. Escaneé su chakra con mis sentidos, aproximadamente una cuarta parte de los míos. Tenía sentido. Tsunade probablemente la había ayudado a desbloquearlo recientemente. Los días se volvieron más brillantes después de eso. Shizune regresaba de la academia todos los días, hablando emocionada sobre sus lecciones, cómo los maestros hablaban sobre la voluntad del fuego y cómo practicaban jutsus básicos. Mientras tanto, seguía entrenando. El Senju Taijutsu era difícil de dominar en mi cuerpo actual. Tsunade también lo notó. Necesitarás crecer un poco más antes de poder usarlo en todo su potencial, dijo. Aún así, repetí las formas a diario. La repetición desarrolla la memoria muscular y cuando llegue el momento cuando mi cuerpo esté listo lo integraré al instante. Un día, mientras pensaba qué hacer a continuación, Tsunade se acercó a mí. ¿En qué estás pensando? Preguntó levantando una ceja. Solo me preguntaba en qué concentrarme a continuación, ya que aún no domino por completo el Taijutsu, respondí con sinceridad. Ella sonrió suavemente. No te preocupes. Cuando estés lista, te lo diré. Pero por ahora, hay algo más que podemos intentar, la miré con curiosidad. ¿Qué es? Su sonrisa se amplió. Vamos a revisar la naturaleza de tu chakra. Nota del autor. Próximamente, la naturaleza de los chakras y el salto temporal. Comenta tus ideas o sugerencias. Gracias por leer. Real Mintragon 97, comentario, 16 comentarios. Oda, capítulo 7, afinidad elemental. Editar. Tsunade metió la mano en su kimono y sacó un papel de naturaleza de chakra, entregándomelo con una expresión tranquila pero seria. Ren, descubramos tu afinidad de chakra. Canaliza tu chakra hacia el papel. Tomé la hoja delgada y me concentré. Una oleada de chakra fluyó por mi mano hasta el papel. En cuestión de segundos, se partió limpiamente por la mitad, pero no se cortó en 2 partes. Un lado estaba empapado en agua y el otro endurecido en tierra. Los ojos de Tsunade se abrieron ligeramente. Ella no dijo nada inmediatamente, pero vi la sorpresa en su rostro. Esto es exactamente lo que tenía el abuelo Ashirama, susurró. La afinidad con el agua y la tierra, juntas, forman la base de la liberación de madera. Aunque eso es algo extremadamente raro. Palparé. Eso explicó muchas cosas. Tsunade continuó, ahora sonriendo un poco. Tienes una fuerte afinidad por ambos elementos. Y como ya dominas el control del chakra, es hora de empezar a entrenar en la manipulación elemental. Empezaremos con el agua. Caminamos hasta el lago dentro del complejo Senju, un lugar tranquilo rodeado de árboles, el mismo que usé para caminar sobre el agua. Tsunade se arrodilló junto al borde, extendió la mano y extrajo con cuidado un fino chorro de agua de la superficie. Este flotó en el aire, enroscándose como una serpiente. Luego le dio otra forma, una bola, una cuchilla, una espiral. Ella lo hizo parecer fácil. Esto es control de flujo, dijo. Fundamento de la liberación de agua. Una vez que lo domines, podrás pasar al jutsu de agua real. Pruébalo. Se fue poco después, diciendo que tenía trabajo en el hospital de Konoha. Eso me dejó junto al lado, solo y pero no desanimado. Al principio, nada funcionó. Apenas podía jalar el agua hacia arriba y mucho menos controlar su pie. Pero con mi talento control perfecto de chakras, comencé a sentir la fluidez, el ritmo, el tira y afloja. A los pocos días, el agua empezó a responder. Todos los días seguíamos la misma rutina. Entrenar, comer, absorber un poco de energía de la naturaleza, introducir un hilo en Tsunade para ayudarla a recuperarse, entrenar de nuevo. Y poco a poco, mi habilidad fue creciendo. Shizune regresaba de la academia y charlaba sobre su día, lecciones, instructores, la constante prédica de la voluntad del fuego, y Tsunade ocasionalmente pasaba por allí con consejos o palabras de aliento antes de regresar a sus tareas. No descansé. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo deseaba. Tenía planes para este mundo. Metas. Sabía lo que se avecinaba. Y no iba a desaprovechar esta oportunidad. Un día, mientras practicaba cerca del agua, Shizune se acercó con una expresión solemne. Ren, ¿lo oíste? Sakuma Kake, el colmillo blanco, está muerto. Me detuve. Aunque lo esperaba y aún así fue un golpe fuerte. Explicó cómo lo culparon por salvar a sus compañeros en lugar de completar la misión. La vergüenza lo obligó a quitarse la vida. Después de eso, ella se alejó silenciosamente en busca de Tsunade, dejándome solo nuevamente. Me senté junto al lago, mirando fijamente el agua ondulante. Sabía lo que significaba este momento. Fue uno de los momentos más decisivos en la vida de Kakashi, cuando el mundo se volvió frío para él y las reglas superaron al corazón. Sentí el peso de todo. Perdimos una joya y por culpa de la política corrupta. Me pregunté si Kakashi ya estaba asistiendo a la academia. Teníamos una edad similar. Él tendría unos 4 años, igual que yo. Quizás nos encontremos pronto. Y si así fuera, también podría ver a la persona que incluso Madara Uchiha reconoció. Miguri. Me puse de pie y renové mi concentración. Basta de cavilaciones. Aún quedaba entrenamiento por hacer. Salto temporal. 3 meses después, me quedé en el borde del lago, con las palmas de las manos firmes y la respiración controlada. El agua se movió. Control de flujo, lo domino. Ahora podía extraer agua del lago y moldearla a mi antojo. Esferas, látigos, cuchillas. Pero no era suficiente. Quería controlar todo el lago, torearlo a mi voluntad como un auténtico maestro del estilo acuático. Así que seguí entrenando, superando los límites de lo que podía hacer. Pero mientras yo entrenaba, Soledad y Konoha estaba en caos. La atmósfera de la posguerra no era pacífica, sino más bien volátil. Aunque técnicamente Konoha salió victoriosa de la Segunda Gran Guerra Ninja, sufrió pérdidas inmensas.
de shinobi, de recursos e incluso de confianza política. Iwagakure y Sunagakure estaban en peores condiciones tras haber perdido tierras y finanzas. Aún así, la inestabilidad interna era lo que más nos aquejaba. Las facciones civiles provocaron disturbios en Konoha. El tercer Hokage, Hiruzen, luchó por mantener una frágil estabilidad. En cuanto a los Sannin, Tsunade regresó al hospital y se sumergió en el trabajo médico. Orochimaru había comenzado a experimentar con humanos, buscando la inmortalidad. Jiraiya estaba entrenando a Nagato, Yaiko y Conan en la aldea de la lluvia y pronto regresaría para convertirse en espía y maestro de Minato. La segunda gran guerra ninja había terminado oficialmente después de 14 años de brutal conflicto. Pero paz fue temporal. Sabía que en poco menos de una década estallaría la tercera guerra. Y cuando eso sucediera, necesitaba estar más preparado. En ese momento yo tenía 4 años. Eso me dio 8 años. 8 años para entrenarse, crecer y ascender más allá de todo lo que el mundo había visto. No iba a desperdiciarlo. Respiré profundamente y doblé el agua a mi alrededor una vez más. Nota del autor. A continuación, entrenamiento de naturaleza terrestre. Profundicemos en el crecimiento de Ren. Comparte tu opinión. Es de gran ayuda. Gracias. Reamin Dragon 97. Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 25 comentarios. Oka, capítulo 8. El despertar. Editado. Salto temporal. Un año después. Pasó un año entero. Un año de silencio del mundo y de entrenamiento incansable por mi parte. Todos los días trabajé. Entrené mi cuerpo, mi chakra y mi mente. Y para entonces, ya dominaba por completo el control del chakra del agua. Ya no estaba simplemente moldeando agua en formas, estaba redirigiendo ondas, condensando corrientes en chorros precisos, calentando agua a través de la fricción del chakra y, lo más importante, extrayendo humedad directamente de la atmósfera. Sin sellos manuales. No hay jutsu preestablecido. Estaba usando pura manipulación de chakra, algo que solo maestros de chakra o shinobi de nivel Kage podían hacer. Y lo hice todo en 8 meses. Paralelamente, reanudé la práctica de Senju Taijutsu. Mi cuerpo había madurado lo suficiente como para soportar los rigurosos movimientos sin lesionarme. Cada golpe, postura y movimiento empezó a grabarse más profundamente en mi memoria muscular. Nota del autor. La apariencia adolescente y juvenil de Ren aparece en los comentarios del capítulo auxiliar. Cabello blanco, ojos azules, complexión delgada pero fuerte. Una mezcla de nobleza y serena ferocidad. Después de dominar el chakra del agua, pasé al chakra de la tierra. Tsunade me enseñó lo básico. A manipular el terreno, a mover rocas y a crear construcciones solo con tierra y voluntad. Así que empecé de nuevo, desde abajo. Y como era de esperar, mi talento control perfecto de chakras me impulsó. Cada técnica me resultó intuitiva tras un poco de prueba y error. Ahora tengo 5 años. Solo me queda un año más antes de unirme a la Academia Ninja. Será la primera vez que ponga un pie fuera del complejo de Senju. Qué pensamiento tan extraño y cuánto del mundo he entrenado para, pero nunca he visto realmente. Mientras tanto, la aldea permanecía relativamente tranquila. El tercer Hokage, siempre la figura equilibrante, logró evitar que los conflictos políticos latentes se desbordaran. Pero bajo la superficie había decadencia. Danzo Shimura continuó con su oscuro trabajo, enviando espías de robot, llevando a cabo asesinatos y reprimiendo la disidencia con el pretexto de proteger la aldea. Y en el lado positivo, un nombre comenzó a surgir entre los susurros en las calles. Minato Namikaze, el destello amarillo. La próxima gran luz para Konoha y aunque por ahora, los Sannin se han retirado a sus propios caminos. Salto temporal. 4 meses después, hoy empezó como cualquier otro día. Estaba experimentando, probando mi manipulación de los chakras del agua y la tierra juntos, tratando de crear construcciones de barro combinándolos. Pero entonces sí, decidí probar algo nuevo. Infundí una gota de energía natural en la mezcla de chakras. Y entonces, sucedió. Del barro a mis pies y un pequeño árbol verde brotó. Me quedé congelado. Mi corazón se detuvo. Por un momento no podía creer lo que estaba viendo. Liberación de Malera. Había despertado a liberación de Malera. Me quedé mirando, atónito, sin saber si reír, llorar o gritar con incredulidad. Este era el poder legendario de mi imagen. El rasgo único del mismísimo Hashirama Senju. La razón por la que el primer Hokage fue llamado el dios Shinobi. Y ahora ya estaba despertando dentro de mí. Lo intenté de nuevo, concentrándome con cuidado, mezclando el agua y el chakra de la tierra y luego guiando suavemente ese hilo invisible y silencioso de energía natural. La tierra tembló ligeramente y emergió otro retoño. Sin jutsus. Sin sello. Solo chakra. Solo naturaleza. Y ahí fue cuando la verdad me golpeó. World solo se manifiesta a través de una conexión con la naturaleza. No se trataba solo de compatibilidad elemental. Se trataba de resonancia energética natural. Por eso Hashirama pudo usarlo. Su modo sabio lo hizo sintonizar con el flujo del mundo. Y Tsunade, a pesar de tener ambos elementos del chakra, no pudo. Porque no podía sentir la naturaleza. Pero pude. Por mi talento sintonización perfecta con la naturaleza. Tsunade llegó justo cuando lo estaba probando por tercera vez. No lo logré. La llamé y se lo mostré. Ella observó, sin palabras, cómo otro pequeño brote crecía en la tierra. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó sin aliento. Uke, Ren. Antes de que pudiera explicarle, escaneó el perímetro con su chakra. Sabía que buscaba espías. Debió pensar lo mismo que yo. No podía permitir que esto se filtrara. Por suerte, el campo de entrenamiento estaba sellado, protegido por múltiples capas de barreras de chakra. Nadie podía ver dentro. Había elegido este lugar por una razón. Tsunade corrió hacia mí, me agarró la mano y me metió dentro de la casa. Cerró la puerta de golpe, la selló con una barrera de privacidad y me miró a los ojos. Sería, con los ojos muy abiertos y más conmocionada de lo que la había visto nunca. Ella susurró, casi con incredulidad. Ren, ¿entiendes lo que acabas de hacer? Nota del autor. La leyenda de Hashirama sigue viva. El capítulo 9 se adentrará en la reacción de Tsunade y los primeros pasos de Ren para dominar el elemento madera. Quédense conmigo. Estamos entrando en territorio delegado. Déjenme saber qué piensan. Reamin Dragon 97. Pensamientos de los creadores. Crear es difícil, anímame. Oka por mí. Comentario. 12 comentarios. Oka, capítulo 9. El legado de los Senju. Editado. Ella se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Ren, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? Parpadeé con inocencia. Simplemente combiné la energía natural con mi chakra del agua y el de la tierra. No mentía de todo, pero tampoco decía toda la verdad. Tsunade estaba demasiado abrumada para darse cuenta. Exhaló con fuerza, intentando procesar lo que había visto. Entonces, con una gravedad en el tono que no había percibido antes, empezó a hablar. Ella me habló del dios Shinobi, Hashirama Senju, mi antepasado. Cómo fue el único en toda la historia en despertar el elemento madera y cómo se convirtió en uno de los 7 Igenkai más venerados y temidos en el mundo ninja. Ella describió cómo Hashirama había derrotado a Madara Uchiha, incluso mientras manejaba el Mangekyou Sharingan eterno y controlaba el 9 colas. Cómo Hashirama capturó las 9 bestias de cola solo con su elemento madera. Su supresión de chakra innata lo hace excepcionalmente poderoso contra los Biju. Luego vino la política. Cómo Hashirama, en nombre de la paz, distribuyó las bestias con cola a otras aldeas. Cómo finalmente sucumbió a una enfermedad desconocida mucho antes del inicio de la primera gran guerra ninja. Nadie pudo matarlo, dijo Tsunade en voz baja. Su regeneración, sus reservas de chakra, era invencible. Pero al final, ni siquiera él pudo escapar del tiempo. Después de un largo silencio, me llevó a lo profundo del complejo Senju, a una habitación sellada a la que nunca antes me habían permitido entrar. Allí vi 2 enormes pilares de madera que se erguían como antiguos guardianes. En ellos estaban grabados nombres. Primero Hokage, Hashirama Senju. Segundo Hokage, Toriyama Senju. Sabía que eran mi abuelo y mi tío abuelo, igual que Tsunade. Pero nunca había sentido el peso de ese legado y hasta ahora. Tsunade permaneció en silencio entre los 2 pilares, con expresión solemne. Así, dijo, es como los honramos. Por supuesto, sabía que estas no eran sus tumbas reales. Los cuerpos se habían perdido hace mucho tiempo en la guerra y la historia. Pero algo en la presencia de las columnas, la quietud en la habitación, me hizo sentir como si estuvieran allí de todos modos. Ella miró el pilar de Toriyama. Fue el practicante de estilo acuático más fuerte de la historia. Disciplinado, brutal, estratégico. Su voz se quebró levemente. Murió
murió protegiendo al equipo emboscado por las fuerzas de élite de la nube oculta, Kinkaku y Kinkaku. Pero antes de eso, creó la mayoría de los jutsus modernos que aún se usan hoy en día. Asentí, intentando corresponder a su reverencia. Pero mi mente estaba acelerada. Así que este es el peso de mi linaje, no solo chakra, no solo fuerza, pero legado. Después de un largo momento, Tsunade se volvió hacia mí. Ahora solo quedamos nosotros dos, dijo. Somos lo único que queda del clan Senju. Y necesitamos devolver nuestro nombre, nuestro legado, a la luz. La miré. Había fuego en sus ojos. No pena. No dolor. Esperanza. Y sí, puede que haya tenido uno o dos pensamientos perdidos sobre Tsunade que tuve que sacar rápidamente de mi cabeza. Siguiendo adelante. Me hizo jurar que nunca usaría el elemento madera fuera del complejo Senju, a menos que me diera permiso directo. Acepté sin dudarlo. Ya sabía lo peligroso que podía ser este secreto. Cuando salimos del salón, Tsunade ya se movía con determinación. ¿Qué fue lo primero que hizo? Purgar a los guardias. Llamó a todos los shinobi estacionados en el complejo para reasignarlos y luego procedió a expulsar a cualquiera que sospechara mínimamente de ser un espía de robot. Algunos intentaron discutir, afirmando que estaban allí bajo órdenes de locaje. Pero Tsunade ya había terminado de jugar limpio. Convertiré sus caras en pasta y le enviaré los pedazos a tanto si no se van ahora, dijo con frialdad. Eso funcionó. Ellos desaparecieron. Uno por uno. Se fue sin decir palabra. Solo quedó un pequeño núcleo. Shinobi y civiles en quienes confiaba completamente. Más tarde ese día, ella regresó a mí con algo inesperado. Un pergamino. Ella se lo entregó con cuidado. Esto perteneció a mi abuelo. Contiene sus notas sobre el elemento madera y su conexión con el Senjutsu. Lo abrí lentamente. El pergamino era antiguo, pero estaba meticulosamente conservado. No tenía fórmulas de jutsu, solo descripciones, teorías, métodos de entrenamiento y principios fundamentales para aprender a manipular la vida misma. Incluso explicó cómo la energía natural amplifica el potencial de crecimiento del chakra de la madera y que War Release no es solo un elemento, es un puente entre el chakra y la naturaleza misma. Después de leerlo una vez, instintivamente quise devolverlo. Pero Tsunade negó con la cabeza. Consérvalo. Entrénalo. Domínalo. El mundo no está listo para verte, pero un día lo hará. Ella se fue poco después para encontrarse con el traje. Me quedé atrás. Solo. Pergamino en mano. Linaje despertado. Me quedaban 6 meses antes de entrar a la academia. Mi primer objetivo fue claro. Dibuja las raíces de un árbol. Manipulélos libremente. Doblegar la naturaleza a mi voluntad. Así la una vez lo vestido de si asomó una mirada. Si quisiera estar a la altura de ese legado y esto fue solo el comienzo. Nota del autor. La siguiente etapa de Ren comienza ahora. Entrenar la liberación de madera en secreto mientras el mundo mira para otro lado. Cuéntame qué te gustaría ver en el capítulo 10. Dragón soñando 97. Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 24 comentarios. Votar. Capítulo 10. Susurros de sombras. Editado. Punto de vista de Tsunade. Tsunade irrumpió en el edificio de Okage con la furia de una tempestad en ciernes. Incluso los Anbu apostados en la puerta dudaron antes de cruzarse en su camino. Señora Tsunade, el señor Okage es. No me importa, espetó ella, pasándolos junto a ellos como si ni siquiera estuvieran allí. Dentro, Hiruzen Saltobi, el tercer Okage, levantó la vista de su escritorio al verla entrar sin invitación. Levantó una mano, indicándole a los Anbu que se retiraran y le hizo un gesto para que se sentara. Tsunade, supongo que se trata del complejo Senju. No te hagas el tonto, Sensei dijo bruscamente, sin sentarse. Ya sabes por qué estoy aquí. Enviaste a esos supuestos guardias, los espías de Danzo, a mi casa. Hiruzen suspiró, juntando las manos con calma. Fueron acostados para tu protección. El linaje Senju, ahora que las tonterías, interrumpió Tsunade. Dejaste que Danzo metiera sus ratas en mi casa. Ya las quité. No envíes a nadie más. Con eso, se dio la vuelta y salió antes de que Hiruzen pudiera responder. Se quedó allí sentado, en silencio por un momento, luego cogió su pipa y miró por la ventana, observando el humo ascender hacia el cielo. Había algunas cosas que ya no podía controlar. Y Tsunade definitivamente era uno de ellos. De vuelta a Ren, Tsunade regresó más tarde esa noche y me encontró enfrascado en un entrenamiento profundo, manipulando pequeñas raíces de madera con precisión. Estaba mejorando. Más control, más creatividad. Se sentó a mi lado y, por una vez, no me corrigió la postura. Simplemente me observó. Luego, tras una larga pausa, habló. Ren, ¿sabes por qué solo quedan 2 Senju? Me detuve a mitad del movimiento y me volví hacia ella. Tras la muerte de Ashirama y Tobirama, nuestro clan empezó a desaparecer, dijo lentamente. Muertos en guerras, misiones, emboscadas. Pero muchas de esas muertes fueron convenientes. Demasiadas ocurrieron en circunstancias sospechosas. Ella me miró a los ojos y su voz era sombría. Creo que algunos en nuestra aldea querían ver caer al clan Senju. Quizás por miedo, quizás por envidia, quizás solo por política. Pero quiero que me prometas algo, Ren. Nunca confíes en las palabras de los ancianos de Konoha. Ni siquiera del traje. Ella se levantó y puso una mano sobre mi cabeza suavemente. Te protegeré con todo lo que tengo. Luego ella se alejó. Por supuesto que ya lo sabía. Danzo había tenido el poder de los Senju durante años. Asesinatos, desinformación, despliegues forzados en misiones sin salida. Él orquestó gran parte de ello. Y Hiruzen simplemente observaba, fingiendo tener las manos atadas. No importaba. De todos modos no tenía intención de confiar en ninguno de ellos. Por ahora me haría el niño inofensivo frente a ellos hasta que fuera lo suficientemente fuerte para reducir sus ilusiones a cenizas. Salto temporal. 6 meses después me quedé en el campo de entrenamiento con las raíces retorciéndose a mi alrededor en elegantes espirales. Lo había hecho. Control de liberación de madera dominado. Ahora podía extraer raíces de la tierra y manipularlas con precisión. Apuñalar, enredar, escudar. Defensa y ataque en uno. Tsunade incluso me había puesto a prueba con shurikens y kunais, cada uno de los cuales fue desviado, atrapado o roto en el aire por madera viva. Durante esos 6 meses no me relajé. Mi shuriken jutsu, taijutsu y control del chakra se habían vuelto algo natural. Entrené como la respiración, constante, automático, concentrado. Mañana sería la primera vez que salía del complejo Senju. Mi primer día en la academia ninja. Me quedé en el borde del lago mirando el sol reflejarse en su superficie. 6 años, pensé. 6 años de entrenamiento y ahora empieza el verdadero juego. Respiré profundamente, repasando todo lo que había construido. Senju taijutsu, dominado en forma y flexibilidad. Control de los chakras del agua y la tierra, refinado y eficiente. Liberación de madera, totalmente despierto, totalmente controlado. Shuriken jutsu afilado, preciso, letal. Resistencia al genjutsu. La energía natural actúa como una atadura. La sentiría instantáneamente si un genjutsu me desconectara del mundo. Con mi vitalidad Senju y mi perfecto control de chakra, solo un genjutsu de nivel Mangekyou podría afectarme e incluso así no por mucho tiempo. Y con el tiempo, una vez que desarrolle completamente mi cuerpo de sabio, seré inmune. Mañana el pueblo se reunirá con Ren Senju, pero no sabrían de qué era realmente capaz. Que me subestimen. Que solo vean a una niña educada y tranquila. Porque bajo la superficie una tormenta está creciendo. Nota del autor. Ren se dirige oficialmente a la academia en el capítulo 11. ¿A quién creen que conocerá primero? ¿A Kakashi? ¿A Gui? ¿A sus futuros compañeros? Compartan sus predicciones o ideas. Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 20 comentarios. Votar. Capítulo 11. Primer paso en el mundo. Editado. Era tarde cuando Shizune vino corriendo hacia mí. Ya tenía 9 años, a solo un par de meses de graduarse de la academia ninja. Hoy, sin embargo, su misión era diferente. Tengo permiso de Tsunade-sama. Dijo con una sonrisa radiante. Estoy aquí para llevarte. Es hora de que conozcas la aldea antes de tu primer día en la academia mañana. Parpadeé y sonreí ampliamente.
Por fin. Después de 6 años, por fin salía del complejo Shinju. Siguiendo a Shizune, di mis primeros pasos más allá de los muros del recinto. El viento se sentía diferente, más libre, más vivo. Era como si el mundo se abriera ante mí. Paseamos por las calles de Konoha. No me sorprendió la montaña Okage. Era visible desde la misma casa Shinju. Sus enormes rostros de los Okage se alzaban sobre la aldea, un recordatorio de pasado y del poder que Konoha ostentaba. Pero fue la vida callejera lo que me asombró. Armerías, puestos de comida humeante, niños corriendo con diademas, shinobis saltando por los tejados, todo era tan real. Shizune me llevó a varios restaurantes donde probé comida callejera por primera vez. El taco dulce, las brochetas de carne picantes y los tazones humeantes de ramen de miso me hicieron desear haberme escapado antes. Después de comer, nos dirigimos hacia un campo de entrenamiento público cercano. Fue entonces cuando lo vi. Un chico solitario, más o menos de mi edad, entrenando con férrea determinación. Tenía las cejas pobladas, su uniforme era verde e irradiaba energía con cada puñetazo y flexión. Espera, dije, deteniendo a Shizune. Quiero hablar con él. Me acerqué al niño. Hola. ¿Por qué entrenas solo? Pregunté con indiferencia. Levantó la vista con una sonrisa ardiente. Porque son las llamas de la juventud, amigo. No hay tiempo que perder. Ven, únete a mí. Me reí entre dientes. Jaja, no, gracias. Quizás mañana. Entonces nos vemos mañana. Dijo, dando un puñetazo al aire. ¿Podría Wii? No lo sabía, pero acabábamos de cruzarnos con uno de los practicantes de Taijutsu más fuertes de la historia. Pero aún no. Ahora mismo era solo otro niño apasionado en busca de la fuerza. Mientras nos alejábamos, Shizune me miró. ¿Lo conoces? No mucho, dije encogiéndome de hombros. Solo es alguien de mi edad entrenando duro. Quería saludar. No lo cuestionó más. Después de todo, rara vez hablaba con nadie más que con ella y Tsunade. Seguimos recorriendo la aldea. Me mostró la oficina del Okage, el distrito del clan Uchiha, aunque no entramos, el edificio de la academia y otros lugares clave como la biblioteca Shinobi, las zonas de entrenamiento y los parques públicos. Finalmente, llegamos al hospital de Konoha. Dentro, caminamos por pasillos familiares hasta llegar a una habitación con el letrero Tsunade-sama. Nadie nos detuvo. Shizune era muy conocida allí. Yo, en cambio, seguía siendo una sombra desconocida. Tras llamar a la puerta, entramos y encontramos a Tsunade sumida en papeles. Levantó la vista y sonrió. ¿Cómo estaba el pueblo? Preguntó. Estuvo increíble, respondí con una sonrisa pícara. Sobre todo la comida. Tsunade rió entre dientes. ¿Estás lista para ir a la academia mañana? Claro, dije con seguridad. Probablemente podría graduarme en un día si me dejaran. Ella arqueó una ceja. Bueno, no te hagas el chulo. Hay alguien en tu promoción con el mismo talento que tú. Lo verás mañana. Sonreí con suficiencia. Que venga. Lo veré yo mismo. Claro, ya sabía de quién hablaba. Kakashi Abake, el prodigio. Hijo del colmillo blanco. Futuro ninja copia. Estaba emocionado por conocerlo, la verdad. Después de charlar un rato más, Tsunade terminó sus tareas en el hospital y nos fuimos todos juntos. Nos llevó a un pequeño restaurante de ramen cerca de la plaza del mercado. Nos reímos, comimos e incluso dejamos que Tsunade disfrutara de un sake. Esa noche, de vuelta en el complejo, seguí la rutina habitual. Ducharme, estirarme y meditar. Pero esta noche hice algo más. Como siempre, inyecté suavemente una pequeña cantidad de energía natural en el sistema de chakras de Tsunade. Últimamente, podía permitirme inyectar una cantidad un poco mayor. Se recuperaba a buen ritmo, recuperando poco a poco su vitalidad juvenil. Aún faltaban 2 años para que se completara, pero íbamos por buen camino. Antes de dormir, me acosté, absorbiendo un poco más de energía de la naturaleza. Mi cuerpo se había adaptado a ella. Estaba casi listo para la transformación del cuerpo de Salvia. Solo un poquito más y pensé en mañana, mi primer día en la academia. ¿A quién conocería? ¿Cómo serían los instructores? ¿Me integraría o destacaría? No importa, pensé mientras me tapaba con la manta. He entrenado durante 6 años. Domino las artes Shinju. Estoy listo. Con esto me quedé dormido. Mañana, Ren Shinju dará un paso hacia la luz. Nota del autor. En el siguiente capítulo, Ren comienza su aventura en la academia. ¿Conocerá a Kakashi? ¿Sorprenderá a sus instructores? Avísenme si les gustaría incluir algún personaje o evento específico de este arco. Pensamientos de los creadores. Gracias por informarnos sobre los errores de ortografía. Lector, @Elena_. ¿Tienes alguna idea sobre tu historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 18 comentarios. Oda, capítulo 12. Academia. Editado. El día finalmente había llegado. Me desperté temprano, con el corazón tranquilo pero expectante. Después de prepararme, salí cuando llegó Shizune para acompañarme. Caminamos juntos por las calles de Konoha hasta llegar a las puertas de la academia. Esto es todo, dijo con una sonrisa. Que lo disfrutes hoy. Asentí y le devolví la sonrisa. Tú también. Se despidió con la mano y corrió a su aula. Respiré hondo y crucé las puertas. Era la primera vez que estaba realmente fuera del complejo Shinju como estudiante de mundo. Un grupo de niños ya estaba reunido cerca del campo de entrenamiento de la academia. Esperábamos la llegada de Okage, quien nos daría el tradicional discurso de bienvenida. Observé a la multitud. Como era de esperar, la mayoría de los niños ni siquiera habían desbloqueado su chakra. Sus firmas eran tenues, algunas apenas perceptibles. Pero entonces lo sentí. Una firma de chakra más fuerte que las demás. Kakashi Abake. Podía sentirlo con claridad. Su chakra ya estaba en el nivel medio de Chunin. Eso significaba que podía compararlo con el instructor de Chunin que estaba en el escenario. Probablemente sería nuestro tutor, dada su postura y el protector de frente que llevaba bajo el chaleco. Con ese punto de referencia, ahora podía evaluar a los demás con mayor claridad. Shizune, como ya sabía, tenía un nivel alto de Chunin. Su entrenamiento en ninjutsu médico con Tsunade no era ninguna broma. Y yo, mi nivel de chakra ya había cruzado al territorio Chunin bajo. Entrenar sin parar desde pequeño, agotando y restaurando mi chakra mientras practicaba la manipulación elemental, había aumentado drásticamente mis reservas. Ser un Shinju con una vitalidad naturalmente alta solo amplificó el efecto. Seguí observando a la multitud. Algunos rostros destacaban, algunos que reconocía la cronología principal. Asuma, Saldo, Urena, Yumi, Kakashi Abake, Obito Uchiha, Rin Noara, podría Ando Mitarashi. Estos eran los nombres que definirían el futuro de Konoha. El resto, probablemente shinobi de retaguardia que cumplirían su propósito discretamente o caerían en alguna misión sin nombre. Luego llegó el hombre del momento. Hiruzen Saltobi, el tercer Hokage. Observó a la multitud con una mirada experta. Sus ojos se posaron un instante en Kakashi y luego en mí. Solo un destello, pero lo capté. Esa mirada calculadora. La mirada de un hombre que medía su talento solo con chakra. No entendía el esfuerzo, no del todo. Si lo hubiera entendido, ya habría sido el centro de atención. Comenzó su discurso. Algo sobre la voluntad del fuego, la importancia de la unidad y cómo la aldea está por encima de todo. El adoctrinamiento habitual. Pero no me lo creí. Tomé mi decisión en el momento en que reencarné aquí. Si alguien se interpone en mi camino para convertirme en el más fuerte, caerá. La misericordia se gana. Y la confianza, aún más. Eso no significa que seré despiadado con todos. No soy un tirano sin mente. Pero observo, analizo. Y decido quién merece una segunda oportunidad. El discurso finalmente terminó, por suerte, y nos dividimos en clases. Para sorpresa de nadie, todos los personajes principales que había identificado antes terminaron en la misma clase que yo. Fue entonces cuando lo comprendí. No había un Ryohei Shika CHM en esta generación. Shikaku y los demás ya se habían graduado. Sus hijos Shino, Shikamaru y Tsuji ni siquiera habían nacido. Nuestro instructor, el mismo Chunin de antes, nos condujo al aula. Una vez que todos nos acomodamos, nos pidió que nos pusiéramos de pie y nos presentáramos uno por uno. Chico, hola. Soy Mikuri. Que explote el poder de la juventud. Algunos estudiantes se rieron disimuladamente de su entusiasmo, burlándose de su mano verde y su corte de pelo tazón. ¡Qué idiotas! Kakashi Abake. El aula quedó en silencio. Todos sabían del suicidio de Colmillo Blanco. Incluso ahora, el nombre despertaba susurros y compasión. Asuma Saltobi. Se oyeron murmullos respetuosos. Se dijo de lo que tenía cierto peso. Una introducción discreta. Sin grandes reacciones. Anko, solo un nombre por ahora. Nadie la ha relacionado con Orochimaru todavía. Obito, un poco de orgullo Uchiha apareció entre la multitud, pero ninguna reacción ruidosa. Rin, dulce y educada. Se ganó algunas sonrisas cálidas. Luego fue mi turno.
Ren Senju. La sala se congeló por un instante. Los ojos se abrieron de par en par. Incluso el instructor ladeó la cabeza con incredulidad. Solo los estudiantes de los clanes principales mantuvieron en secreto sus reacciones, pero incluso ellos estaban claramente intrigados. Por lo que sabía la aldea, Tsunade era la última del clan Senju. Y ahora, de repente, Ren Senju estaba entre ellos. Un misterio envuelto en silencio. Nota del autor. La vida en la Academia Ren ha comenzado oficialmente. En el siguiente capítulo, nos adentramos en la dinámica del aula, las primeras lecciones y un poco de sparring. Avísenme si quieren más interacciones entre personajes, rivalidad con Obito, curiosidad con Kakashi, amistad con los chicos, o escenas específicas, primera lección de ninjutsu, prueba física, etc. Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 18 comentarios. Ocar, capítulo 13. Interacción. Edgar, desde el momento en que reencarné en este mundo, hice un voto. No me esconderé detrás de un nombre falso. No viviré en las sombras. Seré el tipo de persona cuyo solo nombre inspire miedo y respeto. Entonces, cuando me presenté como Ren Senju en clase, lo hice con orgullo, sin dudarlo. El resto del primer día en la academia transcurrió con las presentaciones habituales. Nuestro instructor nos explicó el programa, comenzando con ejercicios básicos de control de chakras y acondicionamiento físico. Más tarde, nos dirigimos al campo de entrenamiento para practicar taijutsu. Como era de esperar, Mikui se lanzó de lleno a su rutina de flexiones, con su mano verde que lo hacía destacar como un pulgar dormido. Algunos estudiantes se rieron y se burlaron de él, pero a Gui no pareció importarle. Su concentración era inquebrantable. Al terminar la clase, la mayoría de los estudiantes no se fueron directo a casa. Algunos se alejaron para charlar y divertirse. Otros, como Gui, continuaron entrenando. Kakashi se marchó solo y en silencio, completamente desinteresado en los demás. En cuanto a mí, solo estaba observando y hasta que unos estudiantes sin nombre se me acercaron. Me rodearon con sonrisas falsas y muecas arrogantes. Oye, último Senju, pareces un niño bonito pero sin fuerza real. Al principio los ignoré. Tenía mejores cosas que hacer. Incluso vi a Asuma y Kurenai caminando hacia mí y quise ir a saludarlos. Pero los Dondaji bloquearon mi camino nuevamente. Suficiente. Sin dudarlo, le di un puñetazo al tipo más cercano. Salió despedido y se estrelló contra un árbol inconsciente. Otro se abalanzó sobre mí en represalia. Me aparté con fluidez y le di una patada en el abdomen. Salió volando también, aterrizando con fuerza fuera del área de entrenamiento. Los otros dos se quedaron paralizados, con los ojos abiertos por la sorpresa. Retrocedieron de inmediato. Ni siquiera había usado chakra. Esa era solo mi fuerza base. Si hubiera usado chakra y estarían muertos. Fue entonces cuando Asuma y Kurenai me alcanzaron. Buenos movimientos, hombre, dijo Asuma, ofreciéndole un apretón de manos. Soy Asuma Sarutobi. Le estreché la mano con una sonrisa burlancia, un apretón de manos entre iguales, algo que siempre admiré en la relación entre Gaara y Naruto. Ren Senju, un placer conocerte. Entonces Kurenai se presentó con tranquila compostura. Kurenai Yui, entusiasta del genjutsu. Sonreí. Ren Senju, el placer es mío. Charlamos brevemente sobre la academia y nuestros planes. Ahora podía percibir fácilmente sus niveles de chakra. Ambos tenían fuertes reservas de chakra a nivel de genio. Nada mal. Al final, se despidieron con la mano. Nos vemos mañana, dijo Asuma. Cuídate, añadió Kurenai. Mientras se alejaban, noté que el campo de entrenamiento estaba casi vacío. Solo quedaba una figura. ¿Podría Wei? Todavía estoy haciendo flexiones. Me acerqué a él. Me miró y sonrió radiante. Así que esto es lo que quisiste decir ayer con esta mañana. Pensé que me acompañarías al entrenamiento. Me reí entre dientes. ¿Por qué siempre te exiges tanto? Porque la juventud es fugaz, amigo mío. No debemos desperdiciar ni un segundo. Que explote. Me reí para mis adentros. Un tipo clásico. Pero ese era su encanto. Quizás algún día entrenemos juntos, le dije. A ver si tu juventud aguanta el ritmo. Luego le dije adiós con la mano y caminé de regreso al complejo de Senju. Estaba realmente emocionado. Tsunade me había dicho antes que, cuando mi cuerpo madurara lo suficiente, me daría un regalo. Algo especial. Hoy era el día. ¿Qué podría ser? Sonreí con suficiencia mientras mi mente vagaba por las posibilidades, incluso viéndome para mis adentros como un loco. Luego lo ignoré. Cuando entré al recinto, vi a Tsunade esperándome en el área de entrenamiento. Caminé rápidamente. Y entonces, pregunté, ¿cuál es el regalo? Ella me dio una sonrisa cómplice y dijo, hoy te voy a enseñar mi mejor técnica, la fuerza de 100 sellos. Me quedé congelado. Entonces una gran sonrisa se extendió por mi cara. Ella continuó su explicación. Esta no es la técnica del renacimiento de la creación. Esa acorta la vida quemando fuerza vital para sanar heridas. No, esta se basa exclusivamente en el chakra. Creas un sello en tu frente y almacenas chakra en la voluntad. No necesitas almacenarlo a diario. Tú decides cuándo y cuánto. Este chakra puede liberarse en emergencias o batallas para mejorar tus técnicas, sanación y resistencia. Esto fue enorme. La fuerza de los 100 sellos, combinada con el taijutsu Senju elemento madera, podía convertirme en una fuerza casi imparable. Era una de las pocas habilidades que ofrecía tanto poder ofensivo como utilidad para salvar vidas. Y la mejor parte, no necesitaba arriesgar mi fuerza vital. Solo chakra. Algo que tenía en abundancia. Nota del autor. El viaje de Ren ha comenzado oficialmente en la academia y ya está llamando la atención. Con el sello de la fuerza de 100 añadido a su arsenal, se está volviendo aún más peligroso. Pensamientos de los creadores. Los ninjutsus estarán disponibles a partir de ahora. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 17 comentarios. Ocar, capítulo 14. La fuerza de los 100 sellos. Edgar, en el momento en que Tsunade me dijo que estaba lista para transmitirme su mayor fuerza, sentí que mi corazón se aceleraba. Hoy, dijo con expresión seria, te voy a enseñar la fuerza de los 100 sellos. Me congelé. Luego sonreí. Esto era todo. La misma técnica que la convirtió en una de las Kunoichi más fuertes de la historia. El mismo sello que le otorgó una fuerza monstruosa y una resistencia casi infinita en combate. Vamos, Tsuna. ¿Qué tengo que hacer primero? Pregunté con entusiasmo. Ella se rió de mi entusiasmo y me entregó un pergamino. Primero tendrás que aprender construcción mental. Es un jutsu creado por el mismísimo Tobirama. Se usa para crear una bóveda dentro de tu mente. Un espacio protegido para almacenar chakra de forma segura y proteger tus pensamientos de las técnicas de lectura mental. Eso tenía sentido. Había leído lo suficiente en mi vida pasada para saber que la mente era la defensa final de un shinobi. Me senté, cerré los ojos y seguí las instrucciones paso a paso. En mi mente visualicé una enorme esfera dorada, sólida y irrompible, con gruesos candados alrededor de una pequeña puerta sellada. Parecía impenetrable. Dentro, creé un apacible paisaje en miniatura. Árboles, agua fluyendo, colinas, un pequeño reflejo de la naturaleza. Cuando abrí los ojos de nuevo, Tsunade asintió. Bien. Ahora podrás almacenar chakra libremente. Solo recuerda, es un proceso lento. Necesitarás unos 2 meses para llenar el sello por completo. Pero aún puedes usar la cantidad almacenada incluso antes. Luego vino la parte real. Tsunade sacó un pincel, lo sumergió en tinta de chakra y me dijo que me quitara la camisa. No te preocupes, dijo rápidamente al notar mi expresión incómoda. Solo la parte superior del cuerpo. Necesito aplicar la fórmula del sello directamente sobre tu piel. No se equivocaba. Vivíamos juntos, pero siempre con respeto. Habitaciones separadas. Baños separados. Pero ahora no pude evitar sonrojarme un poco. No dijo nada. Simplemente me recorrió el pecho, los hombros y los brazos en silencio. El sello era intrincado. Una hermosa serie de kanjis que fluían y se curvaban como enredaderas. Entonces, cuando terminó la última pincelada, la tinta corró vida. Todo el sello se unió y se condensó en un pequeño diamante negro en mi frente. Me tambaleé levemente cuando sentí que mi chakra comenzaba a drenarse lentamente, no en un mal sentido, sino como un tirón suave que alimentaba la bóveda mental que acababa de crear. Sentirás eso cada noche ahora, dijo Tsunade. Deja que fluya al menos el 60% de tu chakra antes de acostarte. En 2 meses tendrás una reserva completa que podrás usar en la batalla. Apreté el puño. Esto era poder. No solo fuerza bruta, sino control. Respaldo. Seguro. A continuación, me explicó su taijutsu potenciado por chakra. El concepto era engañosamente simple. Canalizar el chakra a través del puño o la pierna y liberarlo solo en el momento del impacto. Déjame mostrarte, dijo.
Y así, de repente, ¡pum! Ella golpeó el suelo. Un cráter explotó desde su puño y los escombros volaron en todas direcciones. Cuando el polvo se disipó, ella estaba de pie, sin una sola mota de polvo. Luego, con calma, utilizó una técnica de liberación de la tierra para restaurar el suelo como si nada hubiera pasado. Ahora inténtalo tú. Me acerqué a un árbol, concentré el chakra en mi puño y lo golpeé. Enseguida, el árbol entero se hizo añicos. Salté hacia atrás instintivamente, aturdido por el resultado. Tsunade levantó una ceja. No está mal, pero hay margen para mejorar. Asentí, mirando mi mano. Todavía me olvidaba por el poder. Después de que se fue, arreglé el árbol con liberación de madera, curándolo perfectamente. Las únicas señales de destrucción eran los trozos sueltos de madera astillada esparcidos por la hierba. Sonreí para mí mismo. Esto ya es solo el comienzo. Esa noche, como de costumbre, infundí suavemente un poco más de energía natural en el chakra de Tsunade mientras terminaba de cenar. Su condición estaba casi completamente recuperada. 2 años más y volvería a estar en su mejor momento. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Ella se acercó a mí y de repente me abrazó. Un abrazo largo y cálido. Sus ojos estaban un poco llorosos. Su voz era suave. Gracias, Ren, de verdad. Luego me sonrió, me alborotó suavemente el pelo y se fue hacia su habitación. Me quedé allí paralizado, aún sintiendo la sensación de ese abrazo. Mi cerebro se apagó por unos segundos antes de que una sonrisa estúpida se dibujara en mi rostro. Regresé a mi habitación con esa misma sonrisa tonta. ¿Qué día? Y así, sin más, me quedé dormido. Nota del autor. Ren ha desbloqueado la técnica más poderosa de Tsunade, el sello de la fuerza de los 100, e incluso ha comenzado el taijutsu potenciado por chakra. Su base está alcanzando rápidamente niveles monstruosos. Y el vínculo de Tsunade con él también se fortalece. ¿Pero qué sigue? Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 17 comentarios. Oda, capítulo 15. Jutsu declinación número 1. Editad. Esa noche estuvo llena de destrucción y creación una y otra vez. Seguí destrozando el suelo, los árboles, todo lo que caía en mis manos con puñetazos potenciados por chakra y luego, con calma, lo restauré todo usando elemento tierra y elemento madera. Nunca había disfrutado tanto entrenando. Para cuando terminé, dominaba a la perfección el estilo de lucha de Tsunade. Sincronizaba mi flujo de chakra a la perfección en el punto de impacto. Cada golpe se sentía más preciso, más letal. Esa noche, al acostarme, no podía borrar la sonrisa de mi rostro. Había aprendido 2 de las técnicas distintivas de Tsunade en la misma semana. Mañana tenía un plan. Iba a preguntarle sobre el jutsu de clones. Después de mi rutina habitual de absorber la energía de la naturaleza, me fui a dormir como un niño esperando su cumpleaños. Llegó la mañana y me levanté antes del amanecer. Después de prepararme, caminé hacia la academia. Shizune se había ido temprano, su clase ya estaba delante de la mía, así que fui sola. El enfoque de hoy resultó ser la estrategia y los conocimientos teóricos. De hecho, sentía curiosidad por esta parte. Aunque ya sabía que tendría que aprobar un examen escrito para graduarme, no me preocupaba. Comparado con mi antiguo mundo lleno de ecuaciones y teoremas aburridos, esto era pan corto. Teoría de los chakras, tácticas de combate, historia shinobi. Podría hacer esto mientras duermo. Al terminar la clase, intenté conversar con Kakashi, pero desapareció en cuanto terminó la clase. No me sorprende. Así que terminé pasando el rato con Guri y otros estudiantes que, curiosamente, hoy fueron mucho más educados. Supongo que se corrió la voz sobre lo que pasó ayer. Cuando llegué a casa, estaba lista para la segunda fase. Y justo en ese momento, Tsunade me entregó un pergamino. Esto contiene tus jutsus de clon elemental, clon de agua y clon de tierra. Ambos son de rango C, apréndelos. Asentí y empecé a practicar de inmediato. No eran difíciles. En pocas horas, podía formarlos con facilidad. Quizás algún día los usaría para algo específico, pero sabía lo que realmente quería. Tsuna pregunté levantando una ceja. ¿Tienes algo mejor? Ella sonrió y me lanzó otro pergamino. Lo abrí y me detuve. Jutsu de clon de sombra múltiple. Rango A. Mi sonrisa se extendió por mi cara. Me puse a trabajar inmediatamente. No tardé mucho. Mis reservas de chakra eran enormes. Podía crear 15 clones con un mínimo esfuerzo y disiparlos para recuperar el chakra y los recuerdos. Esto sería increíblemente útil para el entrenamiento acelerado. Pero justo cuando estaba aprendiendo, Tsunade regresó, sosteniendo un pergamino más. Aquí, dijo ella. Este es especial. Cuando lo desenrollé casi no podía creerlo. Jutsu de clon de madera. Rango A. Técnica de clonación personal de Shibama. ¿Estás lista? Dijo Tsunade suavemente. Solo un verdadero usuario de liberación de madera puede hacer esto. Pruébalo. Respiré profundamente, concentré mi chakra y deseé que tomara forma. El clon emergió de mi cuerpo, no de humo ni de ilusión, sino de madera real. Su estructura era sólida, realista y completamente idéntica a la mía. Se movía como yo. Se sentía como yo. Esto no era un clon. Este fue un segundo yo. Durante la siguiente hora, experimenté. Envié un clon lejos y aún podía comunicarme telepáticamente con él. Fusioné otro con un árbol y pude ver y oír todo a través de los árboles de la zona. Aún mejor, el clon podía recibir daño real y curarse absorbiendo chakra del entorno. Incluso entrenamos. Me siguió el ritmo a la perfección. Y cuando finalmente los disipé, lo conseguí todo. Experiencia, memoria muscular, consciencia. Ningún esfuerzo en vano. Esta ya es la técnica de clonación definitiva. Lo decidí en ese momento. De ahora en adelante, solo confiaría en los clones de sombra y de madera. Los de sombra para la velocidad y el engaño. Los de madera para el poder y la utilidad. Tsunade regresó al campo de entrenamiento y me vio trabajar. No dijo nada por un rato. Solo me miró fijamente, con los ojos brillantes. Y luego se acercó a mí y me abrazó. Estrechamente. Sin palabras. Solo calidez. Un suave temblor en sus brazos. Cuando ella se apartó, vi las suaves lágrimas en sus ojos. No sabes lo feliz que me haces, susurró. Ver de nuevo la liberación de madera. Ver que el legado de Senju perdura. Entonces sonrió una sonrisa genuina y sincera y me dio unas palmaditas en la cabeza como solía hacerlo cuando era pequeña. Vete a dormir, Ren. Aún aturdido por el abrazo, caminé hacia mi habitación como un zombie. El calor de su cuerpo aún persistía en el mío. Una sonrisa estúpida y amplia, la misma de ayer, se dibujó en mi rostro y no pude contenerla. Nota del autor. Ren ahora tiene acceso a los clones de madera, una técnica que solo unos pocos en la historia han dominado. Su vínculo con Tsunade se profundiza y su fuerza se vuelve aterradora. ¿Pero qué sucede cuando la aldea empieza a notarlo? Pensamientos de los creadores. El clon de madera es el más fuerte. Si alguien tiene dudas puede buscarlo y todas sus cualidades también son verdaderas. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 16 comentarios. Oda, capítulo 16. Arraigado en el crecimiento. Editado. Me desperté temprano, como siempre, y seguí mi rutina habitual. Un baño rápido, desayuno y luego directo a la academia. La clase fue aburrida, como era de esperar. Nuestro instructor no paró de hablar de los fundamentos ninja, la mayoría de los cuales ya conocía. Finalmente, dio por terminada la clase con un anuncio poco entusiasta sobre el programa del día siguiente. Por fin. Es hora de volver al entrenamiento real. Al igual que Kakashi, no me quedé a charlar. Me fui enseguida. Ya sabía que Kakashi entrenaba solo después de clase y sinceramente también lo prefería. Al llegar a casa, me sorprendió un poco ver que Tsunade no me esperaba en el patio de entrenamiento como siempre. Entonces pensé que haría algo de entrenamiento para clonar madera hasta que ella regresara. Fue entonces cuando apareció, pergaminó en mano y me lo entregó sin decir palabra. Lo abrí y se me iluminaron los ojos. Pergamino básico de jutsu de liberación de madera. Apenas pude contener la emoción. El pergamino incluía lanzamiento de madera, gran árbol, rango de lanzamiento de madera, árbol roscado, rango de lanzamiento de madera, lanza de palma de madera, rango de liberación de madera, transformación, rango C, liberación de madera, raíz en punta barra enlazado, rango C, liberación de madera, visión circular, rango C, liberación de madera, transmisión corporal, rango C, lanzamiento de madera, puro de gomo de madera, rango C, liberación de madera,
academia. Barrera de pared de árbol, rango C. Liberación de madera. Prisión de la casa de los 4 pilares, rango C. Estaba rebosante de alegría. Sin pensarlo, corría a abrazar a Tsunade, dándole un beso rápido en la mejilla con entusiasmo, más por inocente gratitud que por otra cosa. Parpadeó, aturdida, y luego se dio la vuelta rápidamente, murmurando algo mientras volvía a la casa. Pude ver un ligero rubor en sus mejillas. Me hizo sonreír, no con picardía, sino con cariño. Me resultó familiar. No dejé que el momento me distrajera mucho. Con mis reservas de chakra, invoqué 10 clones de sombra para empezar a entrenar. Esta vez no usé clones de madera. Consumían demasiado chakra y eran más adecuados para el combate. Los clones de sombra eran más eficientes para aprender. Primer jutsu. Gran árbol, rango de. Concentré mi chakra en la tierra, provocando que un árbol brotara y derribara a un enemigo imaginario. Simple, pero útil. En una hora, lo dominé. Tras disipar los clones, ya podía realizar el jutsu con una sola mano. Segundo jutsu. Árbol enterrado, rango de. Pilares de madera se alzaban del suelo, retorciéndose como cuerdas para dar a un objetivo en el aire. La mecánica era similar a la del gran árbol, así que no tardé mucho en dominarlo. Tercer jutsu. Lanza de palma de madera, rango de. Este fue directo. Formar una lanza de madera afilada con la palma. Fue sencillo y se dominó rápidamente. Podría haber pasado a las técnicas de rango C, pero decidí perfeccionarlas primero. Mi objetivo era, con el tiempo, realizarlas todas sin señales con las manos. El día siguiente en la academia transcurrió igual que el anterior. Más clases, más tiempo perdido. Al volver a casa, empecé a practicar la siguiente serie de jutsus. Tsunade pasó, pero no dijo nada. Solo me observó entrenar en silencio desde la distancia. De vez en cuando notaba su mirada. Un poco distante, un poco pensativa. Yo tampoco dije nada, pero hoy me di cuenta. Cuarto jutsu. Transformación, rango C. A diferencia del Enge estándar, este usaba madera para moldear físicamente al usuario. Incluso podía imitar la voz, y era mucho más duradero que una ilusión de chakra. Naturalmente, lo primero que intenté transformar fue en un gato. El segundo, Tsunade. Ella me atrapó en medio de la transformación. En realidad, eso fue todo lo que dijo antes de darme un suave puñetazo en la cabeza, más avergonzada que enojada, y marcharse furiosa. Lección aprendida. Quinto jutsu. Púa raíz barra atadura, rango C. Las raíces brotaban del suelo, envolviéndose en todo lo que encontraban a su paso o transformándose en púas penetrantes. Esta era versátil. Ya fuera para atrapar, contener o atacar, tenía potencial. Ya estaba pensando en usos creativos para ella incluso antes de empezar a practicarla. Me sumergí de inmediato en el entrenamiento. Para entonces, Tsunade ya había regresado al complejo. Se quedó a un lado, observando en silencio. Aún sin palabras, pero su presencia era reconfortante. Nota del autor. El cuerpo físico de Ren es de 6 años, pero su mente lleva la experiencia de un joven de 28 años. Tsunade, a sus 22, empieza a reconocer su fuerza y, quizás, a percibir que hay algo diferente en él más allá de su imagen. Su vínculo todavía es sutil, todavía no se habla de ello, pero está creciendo. Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 15 comentarios. Otal, capítulo 17. Los jutsus. Editado. Salto temporal. 2 meses después. 2 meses transcurrieron en un silencio difuso. Academia de día, entrenamiento intenso de noche. Puede que los demás me vieran como un estudiante más de la academia, pero yo tenía una misión. Cada tarde, después de clase, volvía al complejo de Senju, practicaba sin descanso y superaba mis límites. Y finalmente lo hice. Había dominado todos los jutsus del pergamino Tsunade medio. Técnicas de liberación de madera de rango C. Visión circular. Encierra a los enemigos en un anillo ascendente de pilares de madera. Útil para la contención, especialmente durante los entrenamientos. Transmisión corporal. Permíteme transformar mis extremidades en raíces o látigos de madera. No es llamativo, pero es increíblemente versátil en combate a media distancia. Muro de cúpula de madera. Una sólida cúpula de madera para defensa. Podría construirla al instante, protegiéndome de todos los lados. Barrera de pared de árbol. Un escudo de madera direccional, ideal para prepararse para ataques frontales. Prisión de la casa de los 4 pilares. Un jutsu de construcción imaginativo. Me permitió moldear una casa o prisión de madera a mi antojo. Incluso hice un dojo en miniatura una vez, solo por diversión. Algunos estaban destinados a atrapar, otros a proteger, pero cada uno me hacía sentir más como el shinobi en el que quería convertirme. Y mientras entrenaba liberación madera, también me tomé tiempo para explorar mis otras afinidades. Jutsu elemental tierra y agua, estilo tierra, muro de tierra, un movimiento defensivo confiable. Pantano fangoso, ideal para ralentizar a varios enemigos. Lo combiné con técnicas de raíz de madera para mayor control. Púas de piedra peligrosas, eficaces para eliminar clones o atacar a media distancia. Un cálculo erróneo y un golpe mortal. Estilo de agua, ola de agua salvaje. Desató una corriente de agua lo suficientemente fuerte como para derribar a los enemigos. Disparo, un disparo de agua rápido y concentrado. Podía dispararse desde la palma de la mano o la boca. Era más como usar una bala de francotirador de alta presión. Aún no dominaba ninguna de las dos naturalezas, pero mi control era sólido. Podía combinarlas y superponerlas. Y como el elemento madera es una mezcla de tierra y agua, la sinergia facilitó el entrenamiento. Incluso la técnica Body Flipper, que muchos consideraban básica, se convirtió en una de mis herramientas de movilidad favoritas. Combinada con taijutsu y engaño, podía entrar y salir de las peleas como una sombra. Pero justo cuando estaba empezando a sentirme contento, Tsunade me entregó otro pergamino. Sin conferencia, sin largas explicaciones. Domina esto hasta que puedas realizarlo sin un solo gesto con la mano, dijo, y luego se dio la vuelta y se alejó. Parpadeé, curioso. Abrí el pergamino, y por un momento me olvidé de cómo respirar. Liberación de madera. Viaje a través del árbol, técnica de fibra. Rango A, una técnica utilizada por Zetsu, una entidad creada a partir de las células de Ashirama. Este jutsu permitía al usuario fusionarse completamente con la tierra y viajar bajo tierra a través de sistemas de raíces, venas de agua y flora natural. Sin rastro de chakra, sin detección. Ni siquiera las habilidades sensoriales de Kari podían detectar al usuario en modo viaje. Tsunade, ¿de verdad me viste esto? No era solo una técnica de movimiento. Era sigilo perfecto. Espionaje perfecto. Tenía el chakra y ahora tenía el potencial de volverme invisible. Salto temporal. 2 meses más. No perdí ni un segundo. Durante 2 meses seguidos, entrené la técnica del viaje del árbol sin descanso. Decenas de clones de sombra practicaron simultáneamente. Cada fusión fallida, cada falso hundimiento, los corregí todos. Y ahora podía activar la técnica con un simple pensamiento. Sin señales con las manos. Sin aumento de chakras. Solo concéntrate y libera. Al hundirme en las raíces de un árbol, mi cuerpo desapareció por completo. Mi chakra se redujo a cero. Lo probé primero cerca de la academia. Fundido entre las raíces tras el campo de entrenamiento, asomé la cabeza apenas por debajo de la tierra. Huy seguía allí, entrenando solo como siempre, con su espíritu juvenil ardiendo como una antorcha. Él no me notó. Nadie lo hizo. Impecable. Regresé al complejo Senju, escondido todo el tiempo. Nadie sabía que me había ido. Y ahí fue cuando se me ocurrió la verdadera idea. Si pudiera usar el viaje del árbol, entonces podía enviar un clon de madera a cualquier parte, completamente sin ser detectado. Incluso el cuartel general raíz, la base secreta de Danzo escondida debajo de la torre del traje. Sabía la ubicación por mis recuerdos del anime, pero las líneas temporales ya estaban cambiando. Ahora era una variable. Necesitaba saber si Danzo me había notado, si planeaba algo. Y no tenía pensado quedarme con Danzo. Incluso Iduz en el tercer traje. No era malvado, pero sí peligrosamente complaciente. Su punto ciego ante Danzo, su vacilación para actuar con decisión, todo eso condujo a la catástrofe más tarde. Necesito saberlo. Todavía no puedo confiar plenamente en nadie. No en este mundo. Esa noche, me paré debajo del viejo árbol sagrado del complejo Senju, aquel con raíces profundas y antiguas. Puse una mano sobre el tronco. Mi chakra fluyó. Desaparecí en la tierra.
Es hora de que me convierta en la sombra y que protege la hoja. Ya no estaba simplemente entrenando. Me estaba preparando para la guerra. Nota del autor. El desarrollo de Ren avanza rápidamente, pero ahora entramos en una nueva etapa de su viaje. La recopilación de información y la planificación estratégica. Con viajes arbóreos y clones de madera, se está convirtiendo en un auténtico shinobi. Silencioso, invisible y peligroso. El futuro está cambiando. Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 20 comentarios. Otar, capítulo 18. Bajo las sombras. Editado. Sabía que era arriesgado, pero tenía que verlo por mí mismo. Danzo Shimura, la llamada oscuridad de la hoja. El hombre que creía que sacrificar a unos pocos por la seguridad de la aldea le daba derecho a ser un dios. No podía dejar que alguien como él se enconara en las sombras sin saber qué planeaba. Entonces creó un clon de madera y lo envió bajo tierra. Con la técnica de la efímera doblada, mi clon se sumergió en las raíces bajo el monumento del ocaje. Seguí la red subterránea de árboles y venas hasta encontrar un sistema de cuevas ocultas, interconectadas, enormes y completamente invisibles para el mundo exterior. Era exactamente donde se escondía la organización raíz. Y gracias al vínculo de chakra entre mi clon y yo, pude ver y escuchar todo a través de sus sentidos. El túnel conducía a una cámara oscura llena de figuras silenciosas. Enmascarado, quieto, insensible. Vestían uniformes estilo Ambu con máscaras blancas. Pero había algo diferente. Los Ambu normales tenían cierta energía. Estos agentes de robot eran locos como marionetas esperando órdenes. Sin conversación, sin emoción, sin individualidad. Se sentía frío y sin vida. Luego, finalmente, el movimiento. Un superior llamó a uno de los agentes. Lo seguía en silencio, fundiéndome con la raíz del árbol más cercana a la pared de la cámara. El sendero conducía a una habitación más apartada, iluminada por una luz tenue. En el centro estaba sentado Danzo Shimura. Llevaba una larga túnica negra, el brazo derecho oculto bajo vendas y un bastón a su lado. Pero lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino su chakra. Ahora lo podía sentir claramente. Nivel Kage. Fácilmente. Entre las personas que había conocido hasta ahora, solo dos eran más fuertes. El primero fue Illuzen Santobi, el segundo Izumate. Danzo comenzó a dar órdenes. Hay un objetivo de la piedra oculta. Asesinarlo y eliminarlo. El ninja raíz hizo una reverencia con un silencioso y se marchó de inmediato. Danzo no dio más instrucciones. Estos hombres no las necesitaban. Ellos siguieron ciegamente. Cuando estaba a punto de retirarme, otro agente entró en la habitación, pero esta vez lo reconocí. Uno de los hombres que Tsunade había expulsado del complejo Senju hacía semanas. Danzo se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué fuiste expulsado por Tsunade? No lo sé, Lord Danzo, dijo el hombre, nervioso. Apareció de la nada y amenazó con matarme. No tuve más remedio que irme. Danzo rió oscuramente. Entonces ya no tienes ninguna utilidad. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Danzo desapareció. Parpadeo corporal. Reapareció detrás del operativo y susurró. Liberación de viento. Hoja de vacío. Ruido sordo. La cabeza del hombre se desprendió de sus hombros. La sangre se acumuló en el suelo de piedra. Fría. Eficiente. Danzo se volvió hacia los demás. Limpia este desastre. Y llama a los agentes superiores. Pasaron los minutos. Entonces entraron 3 miembros de élite enmascarados de la raíz. Danzo dio una sola orden. Espiar el complejo Senju. Quiero saberlo todo. Sobre todo sobre el chico. Ellos se inclinaron. Apreté los dientes. Así que ahora estaba en su radar. No es sorprendente pero sigue siendo preocupante. Tras unas cuantas órdenes más, Danzo salió por otro túnel, uno que no conectaba con el cuartel general de Osambu bajo la montaña. Conducía a un lugar más profundo, probablemente una ruta de escape personal. Visité el clon. Un torrente de experiencia y chakra regresó a mí. Una sensación al mismo tiempo familiar y abrumadora. De regreso a mi habitación, me senté en silencio por un momento, procesando todo. Las ambiciones de Danzo y su control sobre Raizri, lo más importante, su eventual uso de las células de Ashirama y los brazos Sharingan para usar técnicas como el Izanagi. Ese futuro aún no había sucedido, pero ahora tenía el poder de cambiarlo. Si pudiera evitar que Danzo pusiera sus manos en el lago de Ashirama, podría cambiar el rumbo del futuro de toda la aldea. Esta vez actuaré antes de que sea demasiado tarde. Me reconfortaba saber que el complejo Senju estaba protegido. Los sellos de barrera que lo rodeaban fueron creados por Mito Uzumaki, la esposa del primer Kage, mi abuela. Un maestro de focas con pocos iguales. Ningún espía de la raíz podría atravesarlos. Al menos, eso era seguro. Ya había anochecido cuando salí de mis pensamientos. Me di una ducha rápida y caliente para tranquilizarme y luego me dirigí a la cocina. Tsunade ya estaba allí, comiendo casualmente. Dudé, luego me senté a su lado y hablé. Había un espía de robot dentro del complejo. Lo echaste, pero Danzo se dio cuenta. Tsunade dejó de masticar. Sus ojos se entrecerraron. ¿Seguiste las operaciones de robot? Asentí. Ella dejó los palillos en la mesa, claramente conteniendo la ira. No deberías haber hecho eso sola. Tenía que saberlo. Si Danzo nos persigue, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ella suspiró. Luego se suavizó y una mezcla de frustración y preocupación cruzó su rostro. Mañana hablaré con el sensei. Tú, vete a la cama. Como de costumbre, transferí energía de la naturaleza a Tsunade para ayudarla a recuperarse. Luego, a mí misma. Buenas noches, dije en voz baja. Buenas noches, Ren, murmuró ella, su tono más suave que sus palabras. Sonreí para mí mismo mientras caminaba de regreso a mi habitación. No le tenía miedo a Robot. No le tenía miedo a Danzo. Tenía la fuerza de los Senju, la mente de un shinobi reencarnado y la voluntad de dar forma a mi propio futuro. Nota del autor. Ren ha entrado en el mundo de las sombras políticas. Robot observa, pero ya lleva ventaja. Con Maifri, Outlore y su creciente arsenal, Ren ya no es solo un niño. Se está convirtiendo en una amenaza silenciosa en el mundo shinobi. Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 15 comentarios. Otar, capítulo 19. Ancianos de Konoha. Editad. La mañana empezó como cualquier otra. Me vestí, comí algo rápido y me dirigí a la academia. Pero sabía que hoy no sería un día cualquiera. Tsunade me había dicho anoche que iba a conocer a Illuzen Santobi, el tercero Kage, su antiguo maestro. Había algo en su tono que me hizo sentir que se avecinaba una tormenta. Antes de irme, creé un clon de madera. Mientras mi yo original iba a clase, el clon siguió a Tsunade usando el viaje arbóreo, siguiéndola en silencio a través de la flora subterránea que crecía bajo la aldea. Ella no hizo paradas. Directo al edificio del Kage. Ninguna ambula detuvo esta vez. Quizás lo sabían mejor. O quizás sintieron la presión en su chakra, pesada e inflexible. Sin siquiera tocar, Tsunade abrió de golpe la puerta de la oficina del Kage. Illuzen no se sorprendió. Apenas levantó la vista de la pila de papeles sobre su escritorio. La había presentido, por supuesto. La tensión en el aire era densa. Ahora observaba a través de mi clon, perfectamente oculto en el marco de madera de la pared. Tsunade entró, tan atrevida como siempre, y se sentó frente a él. Sensei comenzó con frialdad, ya lo sabe. Ren y yo somos los últimos Senju que quedan en esta aldea. Ella no tenía ni idea de que la estaba escuchando. Ninguno de los dos lo sabía. Illuzen no se inmutó. Simplemente suspiró y se recostó en su silla. Ambos lo sabemos, Tsunade. Siempre he respetado a los Senju. He hecho lo que he podido para preservar. Ella lo interrumpió. No me mientas. Su voz quedó como un látigo. Revisé el registro del hospital. Cada uno de los registros. No hay rastro de ningún Senju mestizo con vida en la aldea. Ni uno solo. Me quedé congelado. ¿De verdad había llegado tan lejos? Sabía que sospechaba, pero rebuscar en todo el archivo médico. Esa es Tsunade para ti. Durante la guerra continuó, las mujeres Senju se casaban con miembros de otros clanes. Había hijos, linajes, legado. Pero ahora, desaparecieron. Todos. Como si nunca hubieran existido. Su voz temblaba de rabia. Quería irme al pueblo, ¿sabes? De verdad. Pero me quedé por Ren y por el sueño de mi abuelo. Los ojos de Illuzen se oscurecieron. Su silencio lo decía todo. No tienes respuesta, ¿verdad? Espetó Tsunade. Entonces no esperes que te vuelva a llamar Sensei. Ella se puso de pie. Tercero Kage, he visto ninjas husmeando en el complejo Senju. Si no se han ido para el anochecer, me iré.
Me convertiré en un ninja renegado si es necesario. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. Hiruzen no la persiguió. Él simplemente permaneció sentado allí, desplomado sobre su escritorio, luciendo como si hubiera envejecido otra década. No sería Tsunade. La encontraría más tarde en casa. Pero necesitaba ver qué haría Hiruzen a continuación. Efectivamente, unos momentos después, gritó, convocando a un ambu con una sola palabra. Traed a los ancianos. Los ambu hicieron una reverencia y desaparecieron. No mucho después, llegaron Onmura Mitokado, Toaru Katane y, por supuesto, la serpiente misma, Danzo Shimura. En cuanto entraron, concentré todos mis sentidos. Esto era la verdad tras la decadencia del clan Senju. Hiruzen comenzó sin dudarlo. Danzo, ordenaste la eliminación de todos los linajes Senju. La habitación quedó en silencio. Danzo levantó una ceja pero no se molestó en negarlo. Sabes lo peligrosos que pueden ser los Senju. Su linaje y si no se controla, podría amenazar a la aldea. Quería romperle el cuello. Pero Hiruzen no había terminado. ¿Quién te dio permiso? Danzo no respondió, pero Toaru intervino. Fue por un bien mayor. Onmura asintió. Todos hemos hecho sacrificios por el pueblo. Hiruzen miró hacia abajo, apretó los puños y luego suspiró. Esto es por lo que no puedo confiar en ninguno de ustedes. Incluso ahora, no los castigaría. Esa era su debilidad. Se volvió hacia Danzo nuevamente. Retira a todos los agentes de la raíz del complejo Senju. Tsunade lo sabe. Los encontró. Danzo parpadeó. Imposible. Envíe lo mejor. No me importa, dijo Hiruzen con brusquedad. Si se va, la moral se derrumbará. No podemos permitirnos eso. Danzo frunció el ceño. Entonces la silenciamos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Al instante siguiente, Hiruzen estaba de pie. Si tan solo me pones un dedo encima y te ejecutaré yo mismo. Pasó un momento de silencio. Danzo, por una vez, no dijo nada. A través de mi clon pude sentir mi sangre hirviendo. Esto fue todo. Esta era la podredumbre en el centro del pueblo. Un ocaje demasiado débil para castigar la traición. Asesores que ponen sus ambiciones por encima de vidas inocentes. Y Danzo y el hombre que pensó que era el salvador de Konoha mientras llevaba su sangre en sus manos. Disipé al clon y me senté solo en el pasillo de la academia, fingiendo estudiar mis notas. Pero en realidad ya no pensaba en la clase. Estaba pensando en el futuro. Tsunade estaba enojada y con razón. Pero yo estaba concentrado. Centrado en lo que había que hacer. Porque un día me elevaría por encima de todos ellos. Y cuando ese día llegara, Konoha nunca más olvidaría el nombre Senju. Nota del autor. El capítulo 19 adentra a Ren en las entrañas de Konoha. Se confirman los crímenes de Danzo. Se expone la debilidad de Hiruzen y se pone a prueba la lealtad de Tsunade. Ren ya no es un observador silencioso. Poco a poco se convierte en la tormenta que se avecina. Pensamientos de los creadores. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario. 15 comentarios. Boca. Capítulo 20. Venganza a Raigara. Editar. La oficina de Hiruzen se vació a medida que los ancianos salían uno a uno. Danzo fue el último en irse, con una expresión descifrable tras esos ojos cansados y hundidos. Pero noté que estaba furioso por dentro. Obligado a retirar a sus agentes raíz del complejo Senju debió de haber herido su orgullo. Observé todo a través de mi clon de madera, aún oculto entre los muros del edificio del caje. Al terminar la reunión, dispersé al clon y recuperé el chakra en mi cuerpo, de vuelta en el aula de la academia. En la superficie, me senté tranquilamente, asintiendo mientras el instructor hablaba monótonamente sobre formaciones tácticas. Pero por dentro, estaba hirviendo. Danzo había amenazado con matar a Tsunade. Eso solo selló su destino. Aún no tenía células Ashirama, ni Sharingan, ni habilidades robadas. Solo un anciano trágico con energía prestada. Era el momento perfecto. Si actúo antes de que comience la tercera gran guerra ninja y puedo eliminarlo antes de que se convierta en una verdadera amenaza. Pero tenía que tener cuidado. Si lo hacía demasiado pronto, llamaría la atención. Si lo hacía demasiado tarde, se volvería casi intocable. Por ahora me limitaré a observar y prepararme. Danzo, de regreso en la serie de robot, Danzo convocó a los agentes que se habían infiltrado en el complejo Senju. Llegaron rápidamente, arrodillándose frente a él, todavía con esas máscaras blancas. ¿Reuniste alguna información? Preguntó con voz entrecortada. Un agente respondió. No, Lord Danzo. No pudimos eludir las formaciones de focas que protegen el complejo. Danzo frunció el ceño. No le sorprendió, había esperado que fuera difícil, pero aún así estaba decepcionado. Tsunade detectó. Los agentes negaron con la cabeza. No lo sabemos. Nos escondimos lo mejor que pudimos, pero nos encontró de todos modos. Danzo los despidió, decidiendo a regañadientes no castigarlos. Eran algunos de sus mejores agentes y no podía permitirse desperdiciarlos todavía. Aún así, Danzo no estaba dispuesto a rendirse. Envía un Junin de alto rango, ordenó. Sigue al chico. El niño Senju. Solo observa. No te acerques al complejo. Vigílalo en la academia y fuera de los muros. El agente hizo una reverencia y desapareció entre las sombras. Ya lo estaba esperando. En el momento en que salí de las puertas de la academia esa tarde, lo sentí. Su chakra era demasiado tranquilo, demasiado preciso. Un Junin de alto nivel. Probablemente uno de la élite de Danzo. Y era bueno. Un civil o un shinobi de bajo nivel no lo habría notado en absoluto. Pero ya no soy un genio novato. Ya no. Cometiste un error, Danzo. Enviaste un espía tras la persona equivocada. Sonreí casualmente, saludé a algunos compañeros de clase y luego caminé hacia las afueras del bosque, una zona sin patrullas ni civiles. Sentí su chakra siguiéndome a través de las copas de los árboles. Él pensó que me iba a entrenar en solitario. Bien, déjalo pensar eso. Caminé más profundamente por el bosque hasta que encontré el lugar perfecto. Tranquilo, denso y lejos de cualquier posible testigo. Entonces me detuve. Él también lo hizo, manteniendo la distancia. Junté mis manos y formé un solo sello. Técnica de clonación de madera. Apareció un segundo yo, idéntico en todos los aspectos. Incluso un Sharingan había tenido dificultades para distinguirnos. El corazón del espía se aceleró ligeramente. Su chakra se encendió, aunque solo fuera por un segundo. Nos había visto. Bien. Quería que lo hiciera. El clon se hundió en el suelo. Un segundo después, una mano tocó el hombro del espía. Se congeló, instintivamente encendió chakra y saltó hacia atrás, arrojando un kunai con una bomba de papel. Auge. La explosión resonó entre los árboles, o mejor dicho, debería haberlo hecho. En cambio, el sonido fue amortiguado, contenido. Una cúpula de madera se había materializado justo antes del impacto, absorbiendo la explosión. Aterrizó en el suelo, con los ojos muy abiertos y cauteloso. Demasiado tarde. Unas enredaderas brotaron del suelo y se enredaron en sus piernas. Intentó liberarse, formando sellos para un elemento viento. Futsubala, pero la madera suprimió su flujo de chakra. No pudo moldearlo correctamente. Luego le ataron los brazos. Su pánico era casi triste. Entonces vio mi verdadero yo, de pie en el mismo lugar desde el principio de la pelea hasta el final, sin moverme ni un centímetro de esa posición. Desde el suelo, el clon salió lentamente hacia su posición atada. El clon se levantó, sacándose la suciedad de la camisa. Un Junin, dijo el clon con sarcasmo. Y aún así, decepcionante. El espía nos miró con cara de impotencia. Podría haberte matado ahí en la rama, dijo el clon. Pero quería ver qué harías. El clon levantó la mano. Las raíces a su alrededor se afilaron al instante, como lanzas. No te interrogaré. Morirías antes de responder. Sin dudarlo, las raíces afiladas atravesaron su corazón y su cráneo, atravesando la máscara blanca. Ruido sordo. Su cuerpo se desplomó. Entonces las raíces lo arrastraron bajo tierra, devorando por completo el cadáver. El suelo del bosque se restauró, sin sangre, sin rastro, sin fuga de chakra. Como si nunca hubiera estado allí. Danzo pensará que Tsunade lo atrapó y lo eliminó. Perfecto. Dispersé al clon y regresé al complejo como si fuera otro día tranquilo. Sin culpa. Sin dudarlo. No maté a un inocente. Eliminé una amenaza. Un asesino que servía a un monstruo. Y ya había tomado una decisión. Danzo Shimura no viviría para ver la próxima guerra. Esto fue solo el comienzo. Nota del autor. Ren ha dado la primera muestra de sangre, ejecutando un asesinato silencioso y limpio usando su maestría en el elemento madera. Con su identidad aún oculta y Danzo desorientado, la situación está cambiando. El camino de Ren se vuelve más oscuro, pero con él, su poder, estrategia y determinación se fortalecen aún más. La cacería ha comenzado. Pensamientos de los creadores. Mi primera escena de pelea, así que si hay algún error háganmelo saber.
Bueno, eso es todo por hoy. Vayan a descansar y recuerden que siempre serán bienvenidos en mi castillo. Hasta la próxima.